Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Legalmente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es de interés nacional, dada la coyuntura por la cual estamos atravesando en nuestro país. Actualmente, con la crisis que está pasando, la crisis económica que está golpeando distintos sectores del país, vemos cada vez más cómo las empresas están llegando a reducir su personal. Esto genera una impresión totalmente negativa en aquellos trabajadores que dependen de una fuente de ingreso para sostener económicamente a su familia. Y en esa línea, en ese sentido, quiero comenzar con el siguiente dato. El Deber publicó el 1 de mayo, el Deber, el diario mayor, publica el 1 de mayo del 2024 un artículo relacionado a la situación laboral del país, sobre todo haciendo referencia al sector formal e informal. Y aquí es importante aclarar, un trabajador formal es aquel que es contratado por una empresa dentro del ámbito de la legislación laboral, es decir, que esta empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones laborales. ¿Qué quiere decir ello? Con un contrato laboral, lo ha afiliado a un ente de gestor de seguridad social de corto plazo, es decir, está afiliado a la caja, así como también se pagan los aportes respectivos para la jubilación. Sin embargo, estos trabajadores formales, que están contratados por empresas formales que trabajan y cumplen con la ley, lastimosamente son minoría en el país. El artículo que hace referencia al deber, el número que hace referencia, habla acerca de los trabajadores informales. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido de que Bolivia es uno de los países en el mundo que tiene mayor porcentaje de informales. Es más, un 85% de su fuerza laboral es informal, de la cual el 87% son mujeres y el 83% son hombres. Esto es un dato alarmante porque esto quiere decir de que en Bolivia, en la mayor parte del territorio, hay personas contratadas las cuales no tienen beneficios sociales, no cuentan con una jornada laboral de 8 horas, sino pueden estar prácticamente siendo explotados, entre otro tipo de cuestiones. Sin duda alguna que son muchos factores los que llevan a esta situación. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de los derechos laborales que tienen estos trabajadores, los cuales de repente están siendo de alguna manera explotados. En esa línea, de esa forma vamos a partir y vamos a abordar este tema de importancia nacional, sobre todo para los trabajadores y a la vez también para advertir a los empresarios y a los emprendedores. Hoy me acompaña un abogado destacado en la materia del derecho laboral, un abogado que ha defendido tanto a empresarios como también a trabajadores. Ha estado en las dos situaciones. Es bien destacado, bastante destacado, y tiene una experiencia amplísima relacionada con temas de derecho laboral, tanto en la parte preventiva como también en la parte procesal. Hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado Andrés Aguilera. Bienvenido, querido Andrés. Dicho sea de paso, con Andrés hemos compartido en algún momento momentos tanto literarios, tuvimos la oportunidad de publicar un libro juntos, así como también hemos compartido algunas asesorías en común también, ¿no? Entonces es un honor, un gusto tenerte en este espacio. Estamos segurísimos de que nos vas a poder ilustrar con tu vasta experiencia. Y bueno, a nombre de todo el equipo, de antemano, muchísimas gracias por participar acá. No, Oscar, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Oscar, gran amigo. Hemos estado en varias asesorías ahí en buenos momentos. Y bueno, estamos prestos, ¿no? Para lo que necesiten y lo de siempre, ¿no? Poder ayudar con información legal. Perfecto, buenísimo. Vamos a partir de lo siguiente. Algunas empresas al inicio de la relación laboral exigen ciertos requisitos. Si bien la norma establece las condiciones mínimas que debe tener, por ejemplo, las cláusulas mínimas que debe tener el contrato laboral, pero son cuestiones, bueno, desde el punto de vista contractual son cuestiones básicas, ¿no? Qué sé yo, el nombre, la tarea, la función, el lugar donde va a ser el trabajo y todo lo demás. Pero antes de esto, quisiera yo tu comentario relacionado a los requisitos que algunas empresas exigen. Hay empresas que están exigiendo cosas que no son legales y lastimosamente tenemos un vacío normativo en este aspecto. Hay empresas que de repente les exigen a sus trabajadores como parte del requisito, vamos a un ejemplo práctico.
Hay empresas que de repente les dicen, ok, usted me tiene que hacer un psicotest para ver sus aptitudes intelectuales. De eso no hay ningún problema, está bien. Siempre es bueno que las empresas hagan este tipo de exámenes. Ok, pero una vez le dicen al trabajador, usted está seleccionado, usted está apto y queremos contratarlo, de ahí le exigen ciertos requisitos. Entre los requisitos comunes están antecedentes penales, antecedentes de buena conducta, entre otro tipo de cuestiones. Sin embargo, yo me voy, y aquí quiero tu opinión, al punto cuando les exigen garantías, por ejemplo, una letra de cambio, o los hacen firmar otro tipo de documentos. Es decir, hablemos de los requisitos abusivos que algunas empresas imponen a los trabajadores, y muchos de estos trabajadores, ante la necesidad de trabajar, firman y presentan estos requisitos. Danos por favor tu opinión y algunos ejemplos que hubieras escuchado o visto. Claro que sí, hemos visto muchas empresas, sobre todo en el área contable y en el área de venta, le piden inclusive hasta garantías hipotecarias muchas veces, que traiga su aluvial. Ya le piden inclusive, aparte de las letras de cambio, ¿no?, una garantía personal. Todos estos elementos son totalmente ilegales, ¿no? Evidentemente hay una regulación, pero viene a ser por autos supremos, ¿no?, por casos que se han visto, digamos, ¿no?, donde agarra un contador, por ejemplo, y lo despiden, y con tal de no pagarle sus beneficios, lo amenazan que le van a ejecutar por la vía civil un tipo de deuda o un tipo de garantía, digamos, ¿no? Si bien esto no surte efecto, claro, el trabajador se asusta. ¿Y qué prefiere? Renunciar, y renunciar inclusive a su beneficio, que he visto trabajadores que firman el finiquito sin recibir un peso a cambio que le devuelvan sus documentos civiles, ¿no? Esto es totalmente ilegal, digamos, ¿no? Y es una práctica que, tenés razón, se la ve muy a menudo cabalmente en estos aspectos. Gerentes de venta, en el tema de contable, el gerente contable, si es que tienen interno, digámonos, sus contadores y todas las personas que tienen relación alguna con el manejo del dinero de la empresa. Por otro lado, viene otra discriminación que hay, que eso sí está normado con un decreto, pero no se aplica, ¿no? En el tema que vienen a preguntarte cosas personales, ¿no? ¿Usted es madre? ¿Tiene un hijo pequeño? ¿Cuál es su plan de vida? Típica, claro, eso está mal. Típico ¿cuál es su plan de vida? ¿Piensa casarse? ¿Cuándo piensa tener hijos? ¿Por qué? Evidentemente vos sabés que viene el tema de los subsidios. Sí. Entonces ahí automáticamente la ley, en un momento lo hablamos, discrimina a la mujer, la misma ley, digamos, ¿no? No por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho que es más cara una mujer que un hombre para contratar. Pero como bien lo decís, esto evidentemente es totalmente ilegal, digamos, ¿no? Ante esta situación, claro, vos ves que antes de firmar el contrato el trabajador tiene una necesidad, ¿no? Entonces esa necesidad, como lo dijiste muy bien, su único salario, lo hace firmar de todo, digamos. Pero, entiendan, no es legal y no se lo pueden ejecutar. Hay mucha jurisprudencia establecida que no se pueden ejecutar deudas civiles para contrarrestar una obligación laboral, digamos, ¿no? Entonces, si bien no hay una regla específica, hay esta jurisprudencia que nos podemos guiar, digamos. ¿Qué consejo le podrías dar entonces, sobre todo para los nuevos profesionales o personas que de verdad están en un estado de necesidad y acuden a querer dar todo lo mejor desde su punto de vista profesional, desde su fuerza física e intelectual? Quieren dar todo lo mejor a estas empresas, pero se topan con estos requisitos abusivos. ¿Qué consejo le podemos dar al momento de firmar el contrato? Bueno, en primer lugar, en el contrato no va a figurar. Vos sabés que estos son requisitos que van a estar aparte, ¿no? Entonces, al no figurar en el contrato porque no se lo van a avisar y es ilegal, que no tengan miedo. O sea, si yo sé que tienen una necesidad, obviamente asuman el trabajo. Ya estando adentro, ya contratado, ya es otra la figura, ¿no? Porque ya viene el tema proteccionismo. Así que yo les aconsejaría que se asesoren. ¿Ya? Asesórense, firmen el contrato, vayan a trabajar y cuando tengan un problema, ahí sí asesórense. Ya cuando les toque la desvinculación. Prácticamente, porque mucha gente lo hace por la necesidad y no le puede decir no trabajes, digamos, si le ha costado, ha llegado, ha invertido su tiempo. Entonces, está bien, ok, entre, pero tengan conocimiento que no les pueden afectar todos estos documentos que ustedes firman y sí se pueden rehusar. ¿Ya? Lo que yo les aconsejaría, primero firmen su contrato laboral, fírmenlo y después pueden rehusarse o voltearla, pero no están obligados a firmar estas garantías civiles. Ahora, hay empresas que son bastante incisivas, hay sus recursos humanos, obviamente cumpliendo con la labor y la orden superior, lo que hacen es decirle al futuro trabajador, tenés que presentar estos requisitos sí o sí, porque de lo contrario no se firma tu contrato. De lo contrario no iniciamos el contrato laboral, no iniciamos la relación laboral. Entonces, vámonos al ejemplo. Que dicho sea de paso, tuve un ejemplo con un familiar así. Un familiar cercano me dice, te cuento de que me han llamado para tal empresa, he cumplido con los requisitos, pero me han pedido estos otros requisitos documentales. Entre medio de esos requisitos estaba una letra de cambio.
¿Una letra de cambio? Sí, tiene que estar firmada, pero nada más. Y yo, o sea, es realmente abusivo. Le digo, es realmente, no, lo que pasa es que me han explicado de que como yo voy a manejar algunas cosas de valor, es una garantía y es simplemente un requisito y es algo normal, es algo común. Digamos que inició la relación laboral. Esta persona presentó esa garantía. Pasó un tiempo, no le quieren pagar los beneficios sociales, le salen con vuelta, la típica de algunas empresas. ¿Qué puede hacer? Porque viene la amenaza. Lo amenazan y le dicen, epa, usted me demanda laboralmente y yo ejecuto también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí les aconsejo las cartas. Cartas al Ministerio de Trabajo. Como trabajadores, ustedes pueden presentar cualquier documento al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo está obligado a recibirlo, si es trabajador. Lo que pasa diferente con el empleador. Entonces yo hago una cartita, señor Ministerio de Trabajo, explico la situación. Me han hecho firmar en su momento estos documentos que ahora considero que son ilegales y solicito que no tengan ninguna validez. El solo hecho de presentar esa carta al Ministerio de Trabajo, le ponen un sellito de recibido. Con eso tienen una garantía ustedes ante cualquier juez laboral que eso no surte efecto. Perfecto. Por más, y si le quieren iniciar el proceso civil, ustedes presentan su carta y aducen, ¿no? Interponen una excepción que esto es un tema laboral. Y los jueces civiles lo van a dar por desestimado el proceso. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que esto es un tema laboral, porque hay una carta ya entregada al Ministerio de Trabajo. Ese sellito da a conocer que es una autoridad administrativa que ya lo está recibiendo. Entonces, ante eso, ya elimina toda ejecución civil. ¿Y no será que la empresa así de repente con algún colega abogado de esto inescrupuloso y con muy poca ética puede agarrar y obviamente decir, inventarse otro tipo de historia, decir que sí había una deuda? Claro que sí, puede pasar, ¿ya? Pero evidentemente toda nuestra área civil tiene la conciliación previa. En todos los juzgados existe la conciliación previa. Entonces lo tienen que citar al trabajador una conciliación. Y es en este momento que el trabajador va a tener que contratarse un abogado, un experto en materia laboral, para ir con la documentación y decir, señor juez, esto es un tema totalmente laboral. Ya me ha pasado, de ambos lados, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué dice el juez? Bueno, eso declina la competencia. Porque si evidentemente le están diciendo, están exigiendo ciertos requisitos, digamos, obviamente el abogado va a llevar su auto supremo, va a llevar su jurisprudencia hasta este juez conciliador en materia civil y va a hacer que se decline la competencia un tema laboral. Porque cualquier tema de que sea un incumplimiento dentro de una relación laboral, el juez competente es el juez laboral, no así el juez civil. Y en ese caso, quedaría el trabajador tranquilo ante la ejecución de estas medidas que obviamente son ilegales. Dentro de todo, sí no deja de ser un perjuicio grande, ¿no? Porque estamos hablando de ya dos tipos de procesos. Totalmente. Porque la empresa va a atacar por el área civil y obviamente también va a defenderse por el ámbito laboral. Entonces, creo que es bien importante, ¿no?, aclarar de que es un arma de doble filo contra el trabajador estas garantías. Y la verdad que aquí es lamentable que el Ministerio del Trabajo se preste para otras cosas que realmente no son a favor del trabajador, sino más bien para gusto y gana de molestar a las empresas, siendo de que hay puntos donde el trabajador está realmente desprotegido y el Ministerio del Trabajo ni fu ni fa. Y o sea, ¿en qué situación? O sea, queda todo en un discurso. Defendamos al trabajador, pero a la hora de la verdad no lo hacen. Y por último inventan normativas y burocracia que al final lo terminan perjudicando siempre, de lo cual vamos a hablar más adelante. Ahora, entremos un poquito ya a lo que viene a ser el siguiente paso. El trabajador cumple con los requisitos, ¿ya? Y viene la contratación. Estamos hablando de un trabajador que está prácticamente en una situación de necesidad. Entonces, cuando uno está en una situación así, uno acepta prácticamente cualquier tipo de trabajo. Entonces no importa de lo que sea y no importa si es en el ámbito formal o informal. Entonces ahí es donde la gente muchas veces se aprovecha de esta situación. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay gente buena y mala en todas partes. Entonces hablemos del contrato de servicio. Este contrato civil de servicio, el cual no goza de beneficios sociales, simplemente goza de un pago, ¿no? Entonces, y muchas empresas utilizan este tipo de contratos para evadir, obviamente, todas las obligaciones, ¿no? Entonces, ya llega fin de año y el trabajador no tiene un aguinaldo, entonces a veces le podrán dar pues un canastón o una cosita por el estilo, pero ojo, aquí sí les exigen un horario de entrada, un horario de salida, incluso a veces hasta horas extras y otro tipo de cuestiones. Hablemos de ese tipo de abusos. ¿Qué tan frecuente los has visto, este tipo de contratos civiles de servicio en vez de contratos laborales? Mira, en el lado informal
el 100% son contratos civiles. Claro, como esta gente no paga impuestos, no tiene una regulación, no tiene caja, no tiene AFP, va de gestora hoy en día, digamos, ¿no? No hay quien los presione, ni siquiera se inscriben al Ministerio de Trabajo. Entonces ahí es el 100%. Inclusive pagan menos que el mínimo. Ya vos vas a las clases de empleo en los mercados o cerca de la ramada, donde vos vayas, el sueldo es 1.800, siendo que la ley dice que es 2.500 y lo colocan ahí. Inclusive un tiempo fue el concejal Mamén, no deja querer cerrar porque decían que pagan menos del mínimo. No, se fue y al ratito volvieron. Ahí te dicen 1.800 pesos, siendo que está 2.500. ¿Y el Ministerio del Trabajo brilla por su ausencia ahí? El Ministerio trae un saludo a la bandera. El tema de socialismo aquí está de pliqui, ¿no? Es político, porque el Ministerio de Trabajo acá, imagínate, Bolivia, Santa Cruz es la ciudad con mayores empresas y trabajadores de Bolivia. Ya, sector privado estamos hablando, no públicos totalmente aparte. Y el Ministerio de Trabajo tenés que ir a las 4 de la mañana para que te den una cita. ¿Ya? Los inspectores solo van a las empresas que están registradas. Entonces no van pues a las informales, imposible. Claro, ¿no? atacan al formal. Atacan al formal, lo típico, ¿no? A ese lo presionan, a ese lo asfixian, digamos, ¿no? Pero a la mayoría, como vos dijiste, en 85%, yo creo que hasta más, informal, no le hacen nada. Entonces el Ministerio de Trabajo brilla por su ausencia. ¿Por qué? Es un ente aparte conciliador. Ya, el pobre trabajador lo he visto a las 4 de la mañana haciendo cola. Van los inspectores, muchos no son abogados, ¿ya? Así como te lo digo. Así es. Yo he visto liquidaciones que son una barbarie lo que hacen ahí y un asesoramiento totalmente nefasto. ¿Para qué? Para que el pobre trabajador vaya, lleve una citación, 2 citaciones, 3 citaciones. Que le vamos a hacer una inspección, llega el empleado y le dice no te voy a pagar nada. Y el ministerio dice vaya, búsquese un abogado. Y ahí acabó. Lo peor de todo es de que muchas veces al recibir esta mala asesoría por parte del ministerio, ilusionan a los trabajadores. Totalmente. Porque inventan conceptos que no les corresponden. Entonces los pobres trabajadores van y creen que se sacaron la lotería y creen que van a conseguirlo rápido a través del Ministerio del Trabajo, cuando lastimosamente en la realidad no es así, ¿no? Totalmente. Entonces, ok, ahí nos queda claro de que el Ministerio del Trabajo lastimosamente solamente aprieta o ataca al sector formal. Entonces, en Bolivia reina la informalidad y estamos hablando de situaciones realmente precarias laborales, ¿no? Totalmente. Los contratos civiles, claro, un contrato laboral te implica a vos 14 salarios reciben los bolivianos, ¿no? 12 mensuales, el aguinaldo y la indemnización. Sí. Un salario de 2.500 le cuesta al trabajador 3.646 bolivianos, el 45,86% más. ¿Por qué? 10% de caja, ya tu 6,71 de gestora, tu previsión para la indemnización, tu previsión para el aguinaldo, tu previsión de vacaciones, porque no es pues que el trabajador se va y no tenés que pagarle, tenés 15 días para pagarle, claro. Calendario. Entonces vos tenés que prever lo que va. Y no es que la plata en diciembre vendés más y aparte, como dice el gobierno, no, en diciembre todo el mundo vende, mentira. En diciembre tenés que pagar un aguinaldo hasta el 20, si no pagas doble, entonces tenés que ahorrar, porque el empresario está sujeto a fin de año a pagar 3 salarios. Paga el de noviembre, paga el aguinaldo, paga el de diciembre y en enero paga el de diciembre. Entonces, en menos de 40 días, 3 sueldos. Y el aguinaldo, ojo, completo, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que tiene que prever, entonces el empresario honrado y honesto le cuesta a un trabajador 3.646 bolivianos. Lo que en un contrato civil no hay eso. En un contrato civil vos pagás tus 2.500 pesos y ya está. Ya, evidentemente, los contratos civiles hay jurisprudencia, bastante jurisprudencia que habla acerca que cualquier contrato civil que camufle una relación laboral no tiene validez alguna. Pero para hacer valer eso vos no lo puedes hacer valer en el Ministerio de Trabajo. Tenés que contratarte un abogado que acorde al Ministerio de Justicia el arancel mínimo de 6.000 bolivianos para un abogado laboralista que le mete un proceso al empleador. Y ahorita, por la retardación de la justicia, estamos hablando de un juicio que dura 2 años hasta llegar sentencia. Un buen juicio, ¿no? Sentencia inicial. Ahí tenemos Sala, ahí tenemos Sucre. Estamos hablando de un buen juicio. Un buen juicio. Bien rapidito. Exactamente. Puede ser más, ¿no? De ahí puede ser 3, 4 años. Entonces, este abuso que hay es porque la autoridad obviamente no está presente, ¿no? Entonces tenés que el Ministerio de Trabajo solo va a asfixiar a los legales. Y a todos los demás, ¿qué hacen? Firman contratos civiles, aquí no te corresponde aguinaldo, tu salario es 1.800 pesos y le tiran 12, 13 horas, ¿no? O sea, horas extra, olvídate, ni hablar. Sí. Y tampoco el reconocimiento de trabajo en feriados, en días domingos, nada. Totalmente. Caja, si te enfermaste, pena tuya, andate a la posta, digamos, ¿no? Sácate tu SUS, te le dicen, o sea, de verdad, dicen, sácate tu SUS y listo, ¿no? Y jubilación no hay más. Evidentemente, pasado el tiempo, esta gente puede demandar, ¿ya? Pero lo que te expliqué, tiene que tener platita para contratarse un abogado y hacerlo por la vía judicial. Porque por la vía del Ministerio de Trabajo está bien,
yo aconsejo, vayan al Ministerio de Trabajo y aunque sea a hacer una liquidación, para que tengan más o menos un documento que diga, evidentemente me deben esto, ¿no? El Ministerio de Trabajo no le va a rechazar eso. Obviamente lo que implica es que tienes que estar desde las 4 de la mañana haciendo tu cola para que te den tu ficha y te atiendan hasta de mala gana, digamos, o sea, claro. ¿para qué venís aquí, digamos, ¿no? Sí. Es increíble, ¿no? Y para la parte de empleador es peor, ¿no? Eso ya es algo que ya es totalmente una persona que te agarra contratos o te firma finiquito. Para todo Santa Cruz, no puede. O sea, Inaudito, ¿no? Estamos Inaudito. totalmente mal. Entonces esta práctica es bien abusiva, es bien normal, pero no es legal, ¿ya? Pero ¿por qué se hace normal? Porque no hay la presencia de la autoridad que te apoya al trabajador de manera gratuita, como dice la norma, porque la ley dice que el Estado protegerá al trabajador. No hay. Vos vas al Ministerio de Justicia y pedís un abogado para el trabajador. No hay. Vas a Defensoría del Pueblo a todos lados. Pero acá dice la Constitución. Pero no hay presupuesto. Claro. No hay abogado. Entonces, un abogado de defensa pública, que es lo que tuviera que haber, no hay. El último en proponerlo eso es el gran Lechín Oquendo, que está fallecido el hombre y debe de estar revolcándose en su tumba de ver en qué se convirtió la COP. Oh. En qué se convirtió la COP. Sí, Una tropa eso, inservible. Una pena. Una tropa realmente, inservible. realmente. Entonces, Una ahí pena. está el Serviles, tema. totalmente, serviles. Totalmente. Y más es lo que perjudican. Exactamente. Más es porque perjudican al formal y al informal lo dejan vivir tranquilo, porque generalmente, obviamente, date cuenta los que dirigen las COT. Aquí en Santa Cruz hay 53 funcionarios de los sindicatos que ganan sueldos arriba de 25.000 bolivianos por solo estar ahí sentados, sin hacer nada, ¿no? Y tienen fuero sindical, ¿no? Entonces ni siquiera los pueden sacar. Y trabaja el 75% de eso para YPFB. O sea, ahí te digo todo, digamos, ¿no? Entonces el Estado te los mantiene, digamos, ¿no? Y no estamos muy bien con el tema de YPFB, ¿no? Porque Exactamente. sabemos cómo Entonces, estamos, ¿no? Entonces te das cuenta que toda esta COT se ha hecho algo totalmente político, ¿no? Porque ahorita la COT, en otras épocas, en la época de Lechín Oquendo, que fue el ideólogo de la parte laboral, siempre, en todas partes del mundo, la parte obrera es contraria al Estado. Totalmente. Ya estaría en las calles por lo que ha subido las calles. O sea, las atenciones en las cajas que son pésimas, ya estaría pues el trabajador en la calle, ¿no? La Caja Nacional, aunque vos no creas, gracias a Lechín Oquendo es que se mejoró en su época, gracias a la COP. Hubieron conquistas sindicales verdaderas. Pero ¿qué pasó? Empezaron a echarse con el gobierno, como se dice, ¿no? Y ahí quedó todo mal, digamos, ¿no? Y cada vez peor, ¿no? Claro, solamente queda en el discurso. Totalmente. El discurso, porque el trabajador que trabaja formalmente y el trabajador informal sigue siendo trabajador. Y lo correcto es que la ley tendría que ampararlos a todos. Claro, ¿no? que sí. O sea que, pero bueno, reencauzando un poquito, o retomando un poco la conversación, entonces, ¿cuándo sería correctamente aplicado un contrato civil de servicio? Ya. Hay que hacer una diferencia. El laboral, como vos sabés, vos te dan un salario, te das prestación por cuenta ajena y cumplís un horario y órdenes. Estamos hablando de un laboral, ¿ya? Sí. Entonces ahí tenés 14 sueldos, tenés que pagarte tu subsidio, si tenés embarazada, tenés que darte tus aportes, caja de salud, ¿ya? Y todo lo que conlleva, bono de antigüedad, horas extra y todo lo demás, que son derechos irrenunciables. Ahí estamos en el ámbito laboral. Ahora, si querés un ámbito civil, si en verdad una empresa también te asfixia el pago, tenés que agarrar al trabajador, ¿ya? Y hacerle bueno, no será un trabajador, será un profesional, una persona que tenga un oficio, hacerte un contrato de prestación de servicio, donde la ley, para que tenga validez, obliga uno a que la persona que te va a dar el servicio se saque un NIT, ¿ya? Porque la última resolución determinativa de directorio del año 2013 de Impuestos Nacionales dice que toda persona natural que preste un servicio profesional o un oficio está alcanzado por IVA y TRC. Entonces tiene que tener un NIT y emitir una factura. En primer lugar. Segundo, esta persona no tiene que tener exclusividad. O sea, no solo trabaja para vos. Puede hacer otros trabajos para otras personas. Evidentemente sacó una factura, digamos, ¿no? Y no tiene la necesidad de cumplir un horario, ¿ya? Entonces, estas directrices sí han sido bien desarrolladas por diferentes sentencias constitucionales, digamos, ¿no? Si bien no hay una doctrina que es lo que se exige, ¿ya? Hay varias sentencitas que uno puede ir sacando ciertas cosas e ir acomodando. Y ahí sí, ya el juez laboral va a considerar, ok, no, esto es civil, improbada la demanda, siempre y cuando haya esas condiciones que te comenté. Y en el caso, vamos a un ejemplo muy hipotético, pero que se puede dar, sinceramente, no lo he escuchado, pero sí se podría dar. El teletrabajo se puso de moda en razón al tema del COVID, ¿no? Ahora, hay algunas empresas que todavía continúan con esta práctica, sí, ¿no? A pesar de que el decreto que regulaba dicha figura, regulaba de manera temporal, mientras hubiera durado la emergencia sanitaria, que dicho sea de paso ya se levantó. Claro. ¿No? ¿A dónde voy con esto? ¿Qué pasa si de repente una empresa contrata bajo las características del teletrabajo a un trabajador, pero dentro de una relación civil, comercial, pero a la vez le exige
una conexión prácticamente Claro. de 8 horas, ¿no? Entonces, y bueno, vámonos un poquito más allá. Y le exige no solamente la conexión de 8 horas, sino también le exige exclusividad. ¿Estaríamos entonces, aún considerando que es un tema, una figura de teletrabajo, estaríamos dentro de una relación laboral? Sí, estamos totalmente. ¿Por qué? Porque tenés el tema del horario, Ujú. ya, tenés el tema de la exclusividad. Entonces hay un trabajador no por cuenta propia, un trabajador por cuenta ajena. Entonces, el trabajo por cuenta ajena es una de las características de la relación laboral, que lo establece el Decreto Supremo 28699. Entonces, sí estamos en una relación laboral. Ahora, para que esto funcione dentro de tu mismo ejemplo, ya ahora ha pasado de ser teletrabajo a trabajo híbrido, que le llaman. ¿Te das Sí. cuenta? Trabajo híbrido, parte en la oficina, parte en tu casa, pero generalmente es en tu casa para no reconocerte ningún derecho a hacerte un contrato civil, digamos, ¿no? Aquí, evidentemente, de todas maneras, tuvieran que exigir una factura de entremedio para que no sea una relación laboral. Pero hay ciertas sentencias constitucionales que han establecido que por más, bueno, Auto Supremo más que todo, que por más que la persona dé una factura, si es bajo exclusividad y se demuestra que solo le facturaba, digamos, a este empleador, evidentemente, aún inclusive así es una relación laboral, sin importar el tema de estar físicamente en la oficina, que es a lo que va tu pregunta, ¿no? Entonces, en este sentido, si hay exclusividad y horario, por más de estar con teletrabajo, estás en una relación laboral. Es decir, que el principio de primacía de realidad igual se aplicaría, aún considerando el hecho de que el trabajador no iría in situ a la empresa, ¿no es cierto? Totalmente, ese es un principio constitucional, ¿no? El artículo 48 de la Constitución Política del Estado claramente establece cualquier disposición, no dice ley, ¿no? Disposición puede ser normativa, reglamento que emite el ministerio, cualquier decreto supremo, el presidente que saca los decretos supremos, es de cumplimiento obligatorio siempre y cuando se trate de materia laboral. Entonces ahí estamos dentro de que cualquier normativa es laboral, ¿no? Ahí te hago una consulta un tantito técnica, pero me parece que es importante, dado que también nos están viendo estudiantes de Derecho y también otros colegas. Si bien lo que mencionas es totalmente cierto, lo que está estipulado en la Constitución, hablando desde el punto de vista de disposición, pero entra en esa categoría los comunicados del Ministerio del Trabajo, no las resoluciones ministeriales, sí. no los instructivos, los simples comunicados. ¿Entrarían? En teoría, entran. ¿Y por qué siguen entrando? Porque hasta ahorita no hay nadie que haya planteado un recurso abstracto de inconstitucionalidad dentro de un proceso administrativo para tumbar esto. ¿Ya? Hubo una empresa que hicieron mucho, ¿te acuerdas? Para el doble aguinaldo, que decían que era totalmente inconstitucional, presentaron, sí. Y el Tribunal Constitucional lo acabó de lapidar y dijo no. Disposición, desde ahí parte. El tribunal dijo esa disposición, que fue un decreto supremo. Así es. Al ser una disposición en materia laboral, tiene esa característica. Pero nunca se reglamentó el tema de los comunicados. Porque si vos te pones a pensar desde el punto de vista del ministerio, es una disposición, la está emitiendo una autoridad en materia laboral, que el Ministerio de Trabajo, por más que sea considerada, sigue siendo una autoridad en materia laboral y se consideraría obviamente cumplimiento obligatorio. Ahora bien, llevándolo a la práctica, también siempre hay una salvedad si te fijas en los comunicados, ¿no? A negociación de partes, ¿no? Entonces hay como decir, ok, tengo un poquito más de chance, pero es lo que hablamos siempre, no hay reglas claras, ¿ya? Evidentemente esto tuviera que, según la norma, ser regulado por una ley macro, pero nuestra ley macro de 1936, con más de cuánto, vos sabías, eran 3.000, creo, 3.000 decretos supremos modificatorios de la ley laboral. Sí, no. Sí. ¿A dónde nos aferramos, digamos, ¿no? Claro. No hay, como decían, las reglas claras del juego, ¿no? Entonces, ante tanta normativa, tiene que haber una doctrina constitucional, que aunque no lo creas, hay una doctrina constitucional, la única que tiene el Tribunal Constitucional, que legisla la reincorporación laboral. Pero ¿qué pasó? Cuando sale la doctrina solo duró un año, porque aparece esta nueva ley de restitución de derechos laborales y dice que ya no aplica el amparo, sino por la vía del ministerio. Y fue la única doctrina que se sacó en materia laboral. De ahí no tenés más. Entonces ahora tuviéramos que tener, como vos decís. Y es muy práctico, porque imagínate el Ministerio de Trabajo, se le ocurre al ministro entrar y dice, bueno, mañana día del vende pastilla, no trabaja nadie. Entonces no, pues eso también es un abuso de la autoridad. Porque yo, digamos, como empresa, digo, pucha, tengo que pagar salarios, tengo que vender y me están mandando a la gente afuera, digamos, ¿no? Claro. Que es lo que ahorita es lo que más sacan los comunicados. Cada vez hay más días, ¿no? Día del trabajador de Fabril, día de la persona de administrativa, día de, no sé, un sinfín de días que antes no existían, sí. Y son comunicados que evidentemente, lastimosamente, nuestro Ministerio de Trabajo obviamente depende del Poder Ejecutivo, entonces va netamente político, ¿no? En consideración al punto que acabas de mencionar, me parece sumamente importante comentar lo siguiente. Hemos visto de que el Ministerio del Trabajo, con comunicados
o instructivos, generalmente comunicados, emite o determina asueto, atrochi mochi. Totalmente. ¿No? Entonces se inventa cosas a veces que uno no sabe de dónde se las inventó o por qué se las inventó. Quizás el de turno estaba, no sé, contento o no estaba muy con ganas de trabajar, quizás, no sé. Pero bueno, hablábamos al inicio de la charla de a veces de lo caro que sale contratar a una mujer, lastimosamente, ¿no? Y bueno, hay que ser francos en esto y sin ánimos de entrar en un tema de machismo. Lastimosamente, con la legislación laboral actual que tenemos, con la sobreprotección, que va incluso mucho más allá de simplemente del hecho de la maternidad, a veces hace que el empleador piense 2 veces en contratar a una mujer. Porque tenemos figuras como todo lo relacionado con el tema de la maternidad, los subsidios, todos los descansos, ¿no? Antes, después del embarazo. Y también tenemos temas relacionados con aquí el punto de los asuetos. El Día de la Secretaria, el Día de la Mujer Boliviana, el Día Internacional de la Mujer, y así vamos sumando, y si no me equivoco tenemos como que 4 o 5 días aparte, o sea, de descanso, de asueto a la mujer, aparte de todos los descansos en aras de, razón de la maternidad. Es decir, es un gran perjuicio, es un perjuicio muy grande para las mujeres muchas veces, porque esta es el simple hecho nomás de que el hombre pueda trabajar hasta 48 horas semanales y que la mujer trabaje 40 horas semanales, es un perjuicio. Totalmente. O sea, es un perjuicio. Alguien dirá, no, pero que son normas de policía teóricamente hablando y doctrinalmente hablando, que lo que hacen es proteger a la mujer. No, en esta nueva época, donde las mujeres buscan puestos jerárquicos, donde las mujeres tienen otro tipo de aspiraciones diferentes a la de 1939, 40 y toda esa época, realmente va en detrimento, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Qué consejo vos podrías, o qué podrías modificar o sugerir para que la mujer no se perjudique con una legislación tan antigua? Porque hay que reconocerlo, la Ley General del Trabajo es recontra machista. Si uno lo revisa, el texto original es recontra machista. Es más o menos, la mujer dedíquese al hogar, dedíquese a lavar y a cocinar. Es así la Ley General del Trabajo. ¿Qué podrías recomendar vos? ¿Qué le cambiarías para que realmente exista una igualdad? Mira, sinceramente, la Ley General del Trabajo, como es decir, año 36. Otras épocas que nada que ver. Creo que es 1939. 39, ok, sí, 39 o 36, por ahí estamos, ¿no? Entonces ponete a pensar y decís, pucha, esas épocas eran otras las épocas. Claro. Ahora sí, ¿qué podría aplicar? Primero, hay que sacar una nueva ley. Todos estábamos de acuerdo en eso, ¿ya? Segundo, la igualdad, las horas. Ese tema de las 40. Ahora son 44 oficinas, 48 fabril. Y esto lo aplica el convenio número 30 de la OIT, que se aplica en Bolivia a partir del 410 de la Constitución Política del Estado. Entonces, tenemos una doctrina, entonces 44 hombres y mujeres, oficina. Listo. 48, porque inclusive la ley, como vos decís, no pudiera haber fabriles mujeres. O sea, totalmente estarían discriminadas todas las mujeres de trabajar en una fábrica, en una industria en Bolivia. No pueden trabajar minería, industria, y decís vos, pucha, eso es una discriminación en razón de género, digamos, ¿no? Porque las mujeres sí pueden ejercer cualquier trabajo que un hombre puede ejercer. Entonces, ¿yo qué aconsejaría? Una doctrina que aplique lo que dice la OIT. En primer lugar, somos 44, como dice ahí, oficina, y 48 fabriles, sea hombre o mujer. Y evidentemente el fabril tiene obviamente el salario dominical, ¿no? O sea, tiene un menos día de descanso, pero tiene una percepción de remuneración mayor que lo que viene a ser una oficina, ¿no? Entonces, para mí sería aplicar los convenios que la OIT ha sacado y que Bolivia los tiene suscritos, pero evidentemente no los aplica. Porque, ¿qué pasa acá? Hay un tema de que el juez o en su materia la administrativa aplica el principio de favorabilidad, que ante 2 normativas se aplica a la que más favorezca al empleador. En este caso, no, que a la mujer obviamente por el pago de horas extras le favorece las 40 horas. Pero ¿qué es lo que ha hecho esto? Que no contrates mujeres. Entonces, automáticamente ahí tenés el concepto que la ley te está discriminando porque dicen, no, usted va a ganar más horas extras. Entonces, ¿qué dice el empleador? No puede. Puro hombre nomás, digamos, ¿no? Entonces, si le puedo sacar 48 a uno, digamos, ¿no? ¿Por qué voy a tener mujeres? Y esto discrimina mucho, sobre todo en la industria. En la industria, hoy en día, yo he tenido temas como, por ejemplo, muchas profesionales capaces en tema esto, son ingenieras químicas, ¿ya? Y una empresa en su momento famosa me dice, no, necesito esta ingeniera química, pero tenés que hacerle firmar porque tienen que trabajar 48. Claro, el sueldo que recibían era impresionante, ¿no? Y de esas 10 personas, por más que le hicimos firmar, una se nos escapó. Nos demandó los beneficios. Entonces sacaba 8 horas semanales, trabajo casi 15 años. Era una... Y el juez lo interpretó así.
Yo presenté, ¿no?, convenios de la OIT, presentamos el tema de la actualidad de todos los procesos que hay en razón de género, que las mujeres quieren equidad, digamos, al tema del trabajo del hombre, el mismo pago de salario, y nos está contrariando todas esas normativas. Y él directamente decreta, y es un auto supremo, ¿no?, principio de favorabilidad, 40 horas. La norma principal es esta, ¿sí? Y ahí nos mata, digamos. Entonces nos condenó a un pago increíble de horas extras, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no?, que como vos decís, esta normativa está permitiendo, con lo que vos dijiste, hay más desempleo en mujeres que en hombres, ¿no? Claro, claro. Y es exactamente ese concepto, ¿no? Y es la verdad incoherente, y creo que es importante mencionar, cuando se promulga el Decreto Supremo 28699 en el 2006, ahí se establecen los principios laborales, y dentro de los principios está el principio de la no discriminación. Entonces, te dice clarito, si hay dos trabajadores que están cumpliendo prácticamente las mismas funciones, tendrían que tener una remuneración similar, ¿no? Totalmente. Entonces, y tienen que ser tratados más o menos como que de la misma forma. Claro. ¿No? Entonces, lo correcto sería de que tanto hombre como mujer sean tratados de la misma forma, ¿no? Entonces, porque muchas veces incluso, vos podés contratar a una mujer, pero una vez cumplida su jornada, para evitar el pago de horas, le vas a decir gracias, y al hombre le vas a dar la oportunidad de ganar horas extra. Totalmente. ¿No? Exactamente. Porque se puede dar esa figura. Sí, la mujer está excluida de las horas extras. O sea, esta legislación, sí, en la teoría. Claro. Entonces, la verdad que son varios puntos que hay que y bueno, lastimosamente creo que es lo último que piensan ahorita resolver. Totalmente. Estamos lejos, las autoridades no se sientan, la misma COP no se sienta a dar una solución, o sea, los trabajadores mismos no se sientan a una reunión macro y decir, bueno, establezcamos unos nuevos parámetros, hagamos una nueva ley. Hubo la intención en anteriores gobiernos, entre empleadores, ¿sí? Hubo hacer un marco, pero quedó en nada, ¿no? Porque no hay esa voluntad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta todos los presidentes, todos, ¿no?, que el tema laboral pues, es un tema de voto, ¿no? Entonces yo saco un doble aguinaldo, saco un decreto, saco más garantía, que solo beneficia al 11% de la población, porque al informal no lo beneficia en nada. En nada, claro. Y yo considero, obviamente, un tema de partidario. Entonces nos estamos yendo otra vez al tema político. No sé, hay mucha política metida en el ámbito laboral, que ahora los profesionales como yo que estamos metidos, nos damos cuenta que hay que sentarse y hacer una nueva normativa, unas reglas claras, ¿no? Decir, ok, y yo creo que el camino es una doctrina constitucional, pero el Tribunal Constitucional también se presta a otra cosa ahorita que es lo que... Por donde lo miremos hay problemas. Por donde lo miremos, entonces... Realmente. Se necesita, sí. Es necesario, porque si seguimos asfixiando al empresario formal, se nos está yendo, ¿no? Y el único que genera fuente de trabajo es la empresa privada. El Estado no genera fuente de trabajo. No genera. Todo lo que toca lo frega. Exactamente. Solamente el empresario tiene la capacidad, porque hay una relación laboral, ¿no? Tenemos un empleador, un trabajador. El efecto multiplicador, el empleador. El empleador puede tener 1000 trabajadores, pero un trabajador no puede tener 1000 empleadores. Entonces tenemos que tratar de darle como dijiste, al emprendedor, porque toda empresa fue pequeña cuando inició, ¿ya? Entonces tenemos que darle las condiciones, las reglas claras. Pero mira, Oscar, pues desde nuestro Código de Comercio, 1975, viejo, ni internet había. Y sigue el mismo Código de Comercio. En esta época de inteligencia artificial y aplicaciones y todo. O sea, imagínate, un pobre emprendedor se saca su NIT y paga lo mismo impuestos, exactamente lo mismo que una empresa con 100 trabajadores. No hay pues condiciones, digamos, pues no te le vas a tirar, o sea, es inaudito, digamos. Y las mismas obligaciones laborales, exactamente, un unipersonal y un SRL pagan lo mismo. Entonces, no, pues, ahí estamos mal, ¿no? Estamos malísimo. Malísimo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el pobre emprendedor? Se va a ir a lo informal. Claro. Totalmente, ¿no? Sí, y fíjate una cosa, desde el punto de vista del trabajador, creería y me atrevería a decir lo siguiente: trabajar en una empresa formal, es decir, ser dependiente laboral de una empresa formal, es un lujo. Es un lujo porque ahorita te da la posibilidad de tener una caja de salud, te da la posibilidad de que recibas un aporte para jubilación, poquito, pero ya por lo menos están aportando. En cambio, siendo informal, un trabajador informal está sobreexplotado con seguridad y se enferma, como vos lo decías, y chao. Entonces es un lujo ahorita ser un dependiente laboral de empresa formal. Además también tenés el acceso al crédito, ¿no? Encima, o sea, tener un aporte, 6 meses de aporte, ya podés acceder a un crédito.
Lo que el pobre mercado informal no puede, el trabajador del mercado informal, porque va al banco, sus aportes, mire, me pagan en negro, lo siento mucho, ¿no? Normativa de la ASFI aquí solamente entra con eso, o se saca un NIT, digamos, ¿no? Entonces, viste, está totalmente hasta discriminado el trabajador de informalidad del sistema bancario, digamos, ¿no? Entonces, como vos decís, un trabajador que recibe una pago de aporte, que recibe una caja, tiene una salud muy cuestionable, pero ya tenés un servicio de salud, digamos, claro, sí, mejor. Y bueno, aparte tenés esto, el acceso al crédito, ¿no? Que te permite, obviamente, decir, pucha, me gano mi quitito, puedo tener mejor mi calidad de vida, ¿no? Así es. Quiero que hablemos un poquito de lo que fue el preaviso, de lo que fue la expulsión del ordenamiento jurídico del preaviso, del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, la cual en su primera parte contemplaba los tipos de contratos laborales que habían. Es decir, estos genios lo que hicieron fue borrar de un plumazo los tipos de contratos laborales. Totalmente. Y a la vez borraron el preaviso. Está bien, o sea, si lo que hubieran querido era sacar el preaviso porque era inconstitucional y como etcétera, o era un abuso para el trabajador, bla, 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 hubieran borrado pues el segundo párrafo, no el primero. Entonces, específicamente quiero que hablemos de los dos puntos. Primero del preaviso. Te voy a dar la pauta para que vos de forma clarita, digamos, nos contés así rapidito qué consistía. Y segundo, ya quiero que hablemos un poco acerca de los contratos laborales, cómo quedaron excluidos. Y ahora nos manejamos con un decreto bastante antiguo que menciona distintos tipos de contratos laborales. Primero, hablando un poquito de lo que fue el preaviso. Bueno, el preaviso era una manera de terminar la relación laboral, yo decía, de mutuo acuerdo, ¿no? Yo te aviso como trabajador, mira, me está yendo mal, no puedo pagarte. 3 meses antes te aviso, tenía que darte un tiempo inclusive para que vos busques otro trabajo, ayudarte, ¿no? Sí. Y hasta aquí estamos, ¿no? Y acabábamos de buenas maneras, en teoría, ¿no? Porque evidentemente el trabajador recibía su preaviso, ya dejaba de trabajar. Dicho sea de paso, estamos hablando de lo que era antes. Ya no existe por si acaso, no está vigente. Claro. ¿No? Ya no te pueden dar un preaviso, ya no tiene ninguna validez. Eso que los informales lo siguen aplicando, ¿no? Me llega mucha gente, me dijeron que 3 meses me voy y se ponen a llorar, ¿no? Ya no tiene ninguna validez, ¿no? Entonces, los genios, en este caso, todo el sindicato, por primera vez la COT fue la que impulsó esto. Claro, ¿por qué? Porque si vos te vas a pensar, los que votan en los sindicatos son los trabajadores permanentes de planilla. Entonces, evidentemente, decían, no, tenemos que hacerlos a todingos indefinidos. Porque dicho esto, pensaron que todos iban a ser indefinidos. No, esto mató al contrato indefinido. Una vez se anula el preaviso, ¿qué dice el empleador? No lo puedo pues tener eternamente al trabajador, es imposible. O sea, imagínate, me acuerdo de una empresa, el guardia que no lo pudieron sacar ganaba más que el gerente por el tema de la acumulación de los bonos de antigüedad y demás. Y es imposible pues tener en un cargo, todo cambia. Es increíble porque viene la estabilidad laboral también. Entonces, en pro a esto, eliminan para mí, como vos decís, los tipos de contratos, lo matan al indefinido, que era el que mejor le convenía al trabajador, y aparecen los 89 días a toti moche, ¿no? Empiezan a hacer puras relaciones a plazo fijo. Entonces, este tema que fue más un tema político, no se pensó bien, se basó en un tema de estabilidad laboral, cuando en cualquier parte del mundo hay una negociación previa para decir, muy bien, de todas maneras, te vas del trabajo en tal fecha, te voy a pagar tu indemnización. Agarró y dijo, no, ahora todo el mundo tiene que pagar desahucio, porque ahí es irónico, Oscar. Yo ahora no te puedo dar un preaviso, ¿no? Si te quiero sacar, tengo que pagar 3 meses de salario. Así es, automáticamente. Entonces yo tengo que pagar 3 meses de desahucio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto contraviene a la misma constitución política del Estado, donde dice que el Estado es el encargado de garantizarte el trabajo, ¿ya? Dentro de su territorio. Esto obedece a un convenio de la OIT. Por eso en España vos tenés el tema del paro, en Estados Unidos no tenés trabajo, el Estado te da una subvención hasta que consigas, porque es obligación de conseguirte. En Bolivia es inaudito, se lo tiraron a la empresa privada esta obligación. Le dijeron, bueno, total, la empresa te va a pagar 3 meses, y al quinto, no sé, pues ya es tu problema, no el mío. Entonces imagínate, el Estado se desliga de su obligación, se la tira al privado, y ahora todo despido es con un desahucio. Y evidentemente no lo pagás, lo primero que van a hacer es congelar tu cuenta con una demanda y demás. Entonces esto fue lo que causó ese mal. Para mí fue lo peor haber quitado el preaviso. Porque antes todavía tenías contratos indefinidos, porque te convenía, digamos, ¿no? Entonces evidentemente llegaba a una negociación, cambio. Ahora, ¿qué pasa? Y la gente no tiene para pagarte 3 salarios, ¿ya? O sea, yo te tengo que despedir porque hay muchas opciones, ¿no? Miércoles, ahorita todas las empresas importadoras no están importando porque no hay cómo importar. No hay naviera, no. Entonces, tengo 10 trabajadores, no me está entrando un peso. ¿De dónde voy a sacar para pagar 3 salarios a 10 trabajadores? Son 30 salarios.
aparte de su indemnización. Es imposible. Ya, entonces ahí ya va, para mí siempre todas estas normativas hay un principio de razonabilidad que se llama. Ese principio está en nuestra Constitución, pero hacerle entender a los jueces laborales, ¿no? Los jueces laborales directamente dicen, no señor, pero oiga, estoy en un estado, digamos, donde no tengo dinero, no me ingresa dinero. No, y es algo que no depende de mí, ¿no? O sea, el Estado no hay dólares, no puedo, señor, tengo que quebrar. No, pero aparte de quebrar, vas a tener que pagar a tus trabajadores y te voy a quebrar más, digamos, y te voy a meter preso hasta que pagues, te dicen. Entonces, imagínate lo tremendo que causa cambiar una norma para un momento de tratar de pedir un poco más de voto, porque para eso fue, digamos, siempre son antes de las elecciones estas normas, ¿no? Sí. Para luego pensar qué es lo que ha ocasionado esto, un deterioro total del mercado formal laboral. O sea, fue en contra de los trabajadores, ¿no? En contra de los trabajadores. Ahora veámoslo como era el previsto antes, pero desde el punto de vista del trabajador. Cuando el trabajador preavisaba al empleador de que se iba a ir de la fuente laboral, de que iba a renunciar, ¿no es cierto? Totalmente. Antes igual teníamos un mes. Era un mes, ¿no? O sea, mire, señor, me voy de aquí un mes. Y uno, bueno, pucha, qué aburrida, menos tengo que organizarme. Exacto. Ahora nada. Ahora llegan, te dicen, chau. Claro, una vez recibo una llamada de, bueno, era un empresario X y estaba preocupadísimo porque era como que su operario, no sé, estrella. Un tipo que había recibido capacitaciones afuera, una montonera de plata invertida de la empresa. Y bueno, parece que vino en la competencia y se lo llevó, una cosa por el estilo, pero de un rato a otro le dijo, el lunes no vuelvo, más o menos. O sea, un viernes lo anunció, el lunes no vuelvo, ¿no? Y no, que no puedes hacer esto, quisieron retenerlo. En ese caso, legalmente, no se puede hacer nada, porque es un derecho la renuncia, ¿no es cierto? Ahora con lo que volaron el preaviso, antes pues, si decía eso, le descontaban un mes, digamos. Era como que una manera para que, como vos lo decís, el empleador pueda organizarse, pueda por lo menos, no sé, conseguir una persona en su reemplazo o capacitar a alguien rapidito, ¿no? Pero ahorita, ¿qué puede hacer un empresario si de repente su trabajador estrella le dice, disculpe, me voy? Mira, lo que tiene que hacer es buscar plata porque tiene 15 días para pagarle su beneficio. Eso es increíble. Eso encima. O sea, el tipo, a mí me pasó, se nos fue el gerente de producción y estaba un ingenio en plena zafra, viejo. O sea, ¿cómo paras la máquina? Entonces a la desesperación de buscar otra persona, ¿ya? Y obviamente el dueño le echó peste, ¿cómo puede ser? Sí, pero el tipo... Listo, dijo, no, yo tengo mi abogado, porque generalmente la gente que gana bien da para que se contrate un abogado, yo lo puedo hacer. Y hasta por WhatsApp la mandó la renuncia, ni siquiera fue capaz de dar la cara. Entonces después se le pidió, pues, no un informe de su trabajo, viejo, nada. Tuvimos que meter un proceso penal por un abuso de confianza. Bueno, se armó un zafarrancho entero legal, digamos, ¿no? Por esto, porque cada mente, aunque sea antes, tenías la decencia de decir, mire, oiga, yo... de aquí un mes no lo quiero perjudicar, terminemos bien mi relación. No, y al día 15 ya estaba la liquidación y hasta mañana tenés para pagarme un 30% más de multa, digamos, ¿no? Entonces ahorita, nuevamente el formal está pues increíble. Ahorita está pasando eso, Oscar. Ahorita está pasando eso que mucha gente está, bueno, uno lo obliga a renunciar, ¿no? Mira, la situación, hay gente que obviamente dice, ok, ya, pero pagame aunque sea lo que he trabajado hasta ahorita, y reconoceme algo. Pero hay otros trabajadores que no. Directamente no te lo acepto, tenés que conseguirme un desahucio y lo ves al pobre empresario formal buscando de dónde sacar plata, o me ha pasado a mí, ¿no? Con personal, con la empresa de mi esposa, de tener que sacar un crédito en ese tiempo que hubo los paros y demás, para pagarle a la gente su indemnización. Porque no es que te esperen, ¿no? O sea, tienen 15 días y después 30% más, entonces vos tenés que prestarte plata, imagínate, solamente en Bolivia tenés que prestarte plata para pagar salario y de ahí estar pagando tus deudas, digamos. Pero eso solamente le pasa al formal, ¿no? Porque el informal vamos a lo mismo, ¿no? Entonces, otro cuento este tema es un tema muy delicado que ocasionó el deterioro del trabajo formal. Me gustaría tu consejo, que se lo puedas dar a los empresarios que nos están viendo, que de repente han invertido dinero en capacitar a un trabajador y que de repente el día de mañana se va. Le dice, me voy porque me quiero ir, y sencillo, y no espera ni un solo momento más, ya sea que se va a la competencia, ya sea que muchas veces puede pasar. Sí. Yo he visto en algunas empresas que hacen dos tipos de documentos, un contrato laboral como tal, y hacen otro tipo de documento en el área civil, en el ámbito civil, ¿sí, no? Donde se establecen ciertas condiciones y obviamente si el trabajador las incumple, puede haber el tema de daños y perjuicios. Claro. Entonces, ¿qué consejo podrías dar práctico como para que el empresario pueda invertir sin riesgos en un trabajador y que el día de mañana no se vaya tan fácilmente, no lo deje colgado?
ahí el principal tema tiene que ser un trabajo bueno en recursos humanos, ¿no? La calidad de trabajador que estás contratando. Yo siempre digo a todos mis clientes, antes de firmar el contrato, inviertan en personas expertas en recursos humanos que manejen un perfil muy bien de la persona. Porque si una persona es honrada, no te va a hacer eso. Está comprobado. Ya, entonces, antes de firmar el contrato, tenés que hacerle firmar, desde mi criterio, lo que yo aconsejo a todos mis clientes es, primero, un contrato de inducción. ¿Qué es la empresa? ¿Qué va a hacer tu trabajo, tus funciones? ¿Ya? Aparte, un régimen disciplinario donde te indique todos tus incumplimientos. Y aquí lo puedes colocar. Son documentos antes de firmar el contrato. Evidentemente no lo puedes presentar al Ministerio de Trabajo, pero te da a vos una seguridad como psicológica frente al trabajador, ¿no? De decirle, mira, se está contratado para esto. ¿Qué es lo que pasa si vos me abandonas? O sea, si renuncias de un día para otro, ¿qué perjuicio me vas a ocasionar? Hacérselo saber. ¿Qué va a ocasionar una mala actitud de él? Porque es una mala actitud, no me voy. Lo de la competencia es más un documento de confidencialidad que es muy importante. Claro, el acuerdo de confidencialidad es muy importante. Y de ahí un proceso legal de despido. Si yo le hago firmar antes del contrato de trabajo varios documentos para decirle, mira, te hemos dado todos estos documentos, eso va a aprender a petrolera, ¿no? O sea, eso, firmarte varios documentos y al final tu contrato. Entonces, eso es antes de iniciar la relación laboral. Por favor, a todos los empleadores que hay algo que tienen que tomar muy en cuenta. La ley es para cumplirla, no para que les guste. Porque muchos de mis clientes me la quieren modificar, que me dijo mi primo, mi amigo de frater, fulanito. No, asesórense bien antes de contratar. Ahora, si ya contrataron, ahí apelemos a la negociación. No nos queda otra. Porque se trata de cuánto dinero no quiero perder versus cuánto dinero me va a significar que esta persona se dé. Porque esta persona se va, que es la única herramienta que me queda, ¿no? Una mala referencia, un certificado de trabajo que vos sabes que te permite la norma, ¿no? Este trabajador me dejó un día para la noche y darlo, ¿no? Y decirle, mire, esto es lo que pasó, como para apelar a algo moral de él. Pero seamos sinceros, ¿no? Vamos a papelitos, cantan, no tiene validez, digamos, ¿no? Entonces, les digo, si ya lo contrataron, vayan a negociar. Ya negocien, porque ustedes tienen algo de su lado, la liquidez para pagar. Ya, entonces ahí tenemos que ir a negociar. Porque mal que mal, el trabajador sabe también, ¿no? Mejor es un maltrato que un buen juicio, porque el juicio va a traer daño, ¿no? Entonces tenés que irte a eso, ¿no? Cuando hablas del acuerdo de confidencialidad, este acuerdo de confidencialidad en aquel trabajador que el empresario capacitó, gastó dinero y de repente se fue a la competencia, digamos con las recetas, con los secretos, claro, algunas cosas así, se va a la competencia, se va escudándose en que la ley me permite, tengo el derecho de renunciar, pero ¿cómo hacemos para ejecutar este incumplimiento de acuerdo de confidencialidad? Ahí yo me iría a la parte penal, abuso de confianza. Si bien es un delito de acción pública, un delito de acción privada, nos vamos a la parte penal, y en la parte penal nos llegamos a una acusación, ¿ya? Y ahí podríamos obviamente no pagarle beneficio, ¿ya? Demostrando y ver la manera después del penal, irse a la parte civil y pedirle resarcimiento. Pero vayan a la parte penal. La parte civil es un saludo a la bandera. Ya en cambio el abuso de confianza, sí, porque esto se constituye en un abuso de confianza. Claro, entonces, porque sí, claro, yo he hecho procesos penales, tengo ahorita realmente 2 en movimiento contra trabajadores que han falsificado documentos, trabajadores como viste, que agarran, se van a la competencia y se llevan a todos los clientes, ¿viejo? O sea, claro, un trabajador, cuando vos tenés un gerente de ventas, tenés pues la confianza, ¿no? Y él evidentemente, por lógica, maneja tu cartera de cliente. Cuando acordamos, pasa mucho en la inmobiliaria, cuando acordamos, el gerente apareció en otro lado y con los mismos clientes tuyos, vendiéndole un precio más bajo que el tuyo. Eso es un abuso de confianza, porque la información confidencial que vos manejas como empresario, ya sobre tus márgenes y demás, no puedes estar llevando a la competencia para que ganen un lucro. Entonces ahí se configura. Yo les aconsejo el tema penal. Perfecto. Evidentemente es un gasto más, pero es la única herramienta para asegurarnos, mire, yo le metí plata a se está llevando mi cliente, me está causando un prejuicio porque hay eso, tema penal, ¿no? Perfecto. Hablemos un poco de los tipos de contratos laborales, ¿no? Tradicionalmente y doctrinalmente, y lo que establecía el artículo 12, era el contrato por tiempo indefinido, contrato a plazo fijo, contrato por obra o servicio, ¿no es cierto? Que ya después viene el decreto ley, si no me equivoco, el 13214, que establece distintas otras funciones. Hablemos específicamente, pero distintas otras figuras, no funciones. Hablemos específicamente de la figura del contrato por tiempo indefinido. En este tipo de contrato se establece el periodo de prueba. Quiero hacer una pregunta puntual para que aclares a todas las personas que nos están viendo. ¿El periodo de prueba está o no está vigente en Bolivia? Está vigente.
siempre y cuando esté en un contrato escrito que diga textual: contrato laboral indefinido con periodo de prueba. Hasta tiene que estar así textual colocado, ¿no? Porque hay una jurisprudencia que te dice que si no está escrito y si no está textual, se considera que no. Pero sí, el periodo de prueba está vigente en Bolivia. Y dentro de los 90 días, hasta el 89, ya antes era hasta el 90, ahora es hasta el 89, uno puede agarrar y desvincularlo sin ninguna relación, salvo un tema: el embarazo. Ya la no es estabilidad, la inamovilidad laboral aplica dentro del periodo de prueba. Entonces, si la chica se embarazó o el padre progenitor tiene su mamá embarazada, no se puede ejecutar, ¿ya? Y en ese caso me imagino que lo que se tendría que hacer para desvincular a una persona que de repente no funcionó, no tiene las aptitudes, sí. Dentro del mismo decreto de la inamovilidad laboral establecen las causales por las cuales vos podrías desvincular. Claro. ¿No? Y una de ellas es en caso de, del artículo 16, las causales de despido. Claro. Entonces tendrías que sí o sí argumentar, justificar el Totalmente, despido, ¿no? Exactamente. Tendrías que ahí pasar ya a otro tema, digamos, ¿no? Que ya es un proceso legal de despido, ¿no? Y quizás yo creo que lo que se podría de alguna manera recomendar es de que en los contratos por tiempo indefinido, tal como lo decís, redactar en la cláusula de que habrá un periodo de prueba, sí, es un periodo de prueba de 90 días, pero en caso de desvincular a un trabajador, sí o sí se lo puede desvincular, pero sería bueno justificar la desvinculación, ¿no es cierto? Claro que sí, o sea, totalmente. Aquí vemos el periodo de prueba, tendría que colocarse todo por escrito y como vos decís, ¿no? No se cumplen ciertos parámetros, cierta expectativa. Obviamente porque yo, por más que haga 1000 filtros, ¿ya? De mi selección, y por ejemplo me mintieron, porque no sé si me han mentido, y obviamente el periodo de prueba va para eso, ¿no? O sea, yo voy a agarrar un gerente y tiene que en 3 meses demostrarme venta. Imagínate si en los 3 meses el tipo no me vendió nada, no, pues no lo puedo continuar, ¿no? Aparte que es un gerente, digamos, ¿no? Entonces, vamos ahí que es importantísimo que sí haya un periodo de prueba. Yo siempre aconsejo a todos mis clientes un periodo de prueba, pero por escrito. Y el papel aguanta todo, ¿ya? Es el único contrato en primer lugar que te lo van a avisar. Eso sí, el Ministerio de Trabajo lee arriba indefinido, no lo lee. Y ahí le puedes meter de todo. Pero el contrato de trabajo lee plazo fijo, olvídate. Jamás te lo avisan, ¿no? Ya no quiere decir que no sea legal, ¿no? El Ministerio de Trabajo es una parte administrativa, ese sello es solamente un tema que estaba en el reglamento de la ley del trabajo, ¿no? Porque también el reglamento dice que el contrato de trabajo verbal o cualquier forma de relación contractual se reconocerá por cualquier medio posible. Solamente tiene que estar firmado. Ni siquiera reconocimiento de firma. Entonces el papel aguanta todo. Entonces yo les aconsejo, por más que no se los avisen, pongan las condiciones. Anexen los manuales de funciones. Digan, fui contratado para esto y demás. Porque si bien el Ministerio de Trabajo no se lo va a avisar, pero sí un juez se lo va a valorar. Porque veamos el peor escenario, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario como empleador? Irme a un juicio, ¿no? Claro, siempre. Entonces, ¿y qué dice la ley? Yo tengo que tener la carga probatoria. Entonces, esa idea ya que tienen los empleadores, no le hago ningún contrato, ni tampoco le pago en efectivo, no le dejo ningún documento. ¿Qué me va a demostrar? Señor, la ley es clara, la carga probatoria para usted. Con su carnet de identidad lo va a demandar ante el juez y el juez la va a aceptar la demanda. Y aquí es importante hacer hincapié en esto. Lastimosamente hay muchos empresarios que, no sé, digamos, prefieren contratar a un buen contador, y no tengo nada en contra de los contadores, pero los contadores evidentemente saben mucho de materia laboral, pero no son abogados. Totalmente. No son abogados. Entonces, sí te puede ayudar en algunas cosas preventivas o te puede guiar en algunas cosas, pero el día de mañana, cuando de repente se complique la situación, no te va a poder ayudar. Entonces, si van a hacer una empresa, si están pensando en crecer, contraten siempre un abogado laboralista. Ahora, hablábamos un poco de cómo es la desvinculación dentro del periodo de prueba. Te voy a plantear un escenario hipotético, que en realidad no es un invento, ya lo vi. ¿Qué pasa si de repente estás en el segundo mes, el trabajador está en el segundo mes, ni fu ni fa, no funcionó en el puesto laboral? Fue el típico caso que mintió en su currículum, claro, algo así, y pasó en el psicotécnico y el psicotécnico, no sé qué, ¿ya? Pero de repente, el empleador, porque escuchó o vio alguna recomendación, trató de inducirlo a la renuncia, ¿ya? De repente, el trabajador presenta su carta de renuncia, y es más, de repente agarra el empleador y le dice, te voy a pagar un sueldo más, ¿ya? Como incentivo, a pesar de que no te corresponde, porque en 2 meses, ¿qué derecho laboral, qué beneficio social le correspondería al trabajador? No, ninguno. Ninguno. Perfecto. Entonces, en el hipotético caso, segundo mes cumplido de trabajo, trabajador que no funcionó, presenta una carta de renuncia bajo presión, evidentemente, bajo presión, porque el empleador va por esa vía.
el empleador le da un sueldo de incentivo. Y todo esto figura en el finiquito, incluyendo el sueldo de incentivo. Es decir, lo hacen firmar un finiquito que prácticamente no decía nada, digamos, o sea, prácticamente están los 2 meses de sueldo, más nada, y renuncia voluntaria. Listo. Pero de repente va y mete una demanda laboral diciendo de que hubo un despido injustificado. ¿Ya? Y vamos a ponerle un aditamento. Digamos que ese trabajador estaba con su esposa embarazada. Y bueno, ahí de repente, evidentemente exige de que, bueno, o argumenta de que hubo una presión para que presente su carta de renuncia. ¿Procede el pago del desahucio? ¿Procedería? Tendremos que ir a ver el caso si un juez lo determina, ¿ya? Hay que ver una cosa. ¿Qué haría el trabajador? O sea, si yo fuera el trabajador, me iría por la vía de la ley de restitución de derechos laborales. Como no me dieron una carta que finaliza mi relación laboral dentro de un periodo, sino como una renuncia, ahora la ley de restitución de derechos laborales hay un procedimiento para anular renuncia obtenida bajo presión. Claro, sí. Entonces directamente mira al ministerio y la anulo la renuncia. Y de ahí me meto con la reincorporación laboral, ¿no? Entonces, y ahí negocio, como vos decís, para que me paguen mi desahucio. Porque ahí obviamente no estamos yendo a un error procedimental, no estamos yendo que por hacerla bien el empresario dice, no, yo no quiero tener problema, mejor, entonces le doy mi renuncia, ¿no? Pero ahí el otro vivísimo dice, pucha, también mujer embarazada, me agarra un abogado que me aconseja, pum, anularle esa renuncia, ¿no? Entonces, y decir no, y tengo inamovilidad laboral. Entonces, de paso, tu periodo de prueba no puede ir contra mi inamovilidad laboral porque es un derecho que tiene el neonato. Ahí nos estamos metiendo con el derecho a la vida, derecho a la salud, claro, y evidente, ¿no? Entonces, ese sería el tema a seguir. En este caso, el empleador, yo le aconsejaría, como vos decís, directamente fundamentar el por qué esta persona no funcionó. Exactamente. Despedirlo dentro del periodo de prueba, evidentemente, y también, como vos decís, decirle, yo cuando, antes de contratarlo, le di su manual de funciones de todo lo que tenía que hacer. Y ahí él lo firmó, aceptó, yo le voy a poner su huellita ahí, y yo hacer un informe indicando en virtud a su contrato laboral, ¿no? El periodo de prueba, y en virtud a su manual de funciones, ¿ya? Usted no cumplió tales y tales y tales y tales. Como vos decís, justificar el por qué le estoy diciendo que usted no pasó el periodo de prueba. Y ahí ya sí procedería de manera sin ningún pago el tema, por así decirlo, no despido, ¿no? O sea, directamente no cumplió con las expectativas de la empresa. Pero nuevamente, como empleadores, a todos los empresarios que están escuchando, a todos los emprendedores, tienen que llenarse de papeles. Tienen que llenarse de procedimientos. Las petroleras tenían unos files de los trabajadores que eran miércoles gruesísimos, como una Biblia, yo decía. ¿Por qué? Porque ponían todo esto. El papel aguanta todo, así que contrate a un abogado laboral que les redacte un régimen disciplinario, un manual de funciones, una serie de documentos que a usted lo van a respaldar cuando vaya, uno, al Ministerio de Trabajo, porque ahora esta nueva ley de restitución de derechos laborales le dice que uno tiene que llevar todos los documentos, pero que le ha otorgado al inspector la capacidad de valorar pruebas. Algo que es totalmente inaudito. O sea, no es juez, pues a veces son técnicos, no, ni siquiera son abogados, y le dicen, no, el inspector en la primera audiencia pedirá las pruebas pertinentes. Miércoles. Y elaborar un informe en base a la prueba. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Increíble. Esa ley es otra ley que, como vos sabés, aparece. ¿Sabes por qué aparece esta ley de restitución de derechos laborales, no? A ver, cuéntanos. Porque tanto las universidades como YPFB estaba perdiendo todinga las demandas de reincorporación. No podían meter a su gente, igual los municipios, en todos los trabajadores que evidentemente están amparados en generar el trabajo. Entonces la parte pública dice, pucha, estamos teniendo gente arrastrando de otras gestiones, estamos con temas de muchos salarios y demás. Entre todos a veces dicen, no, ya no va a haber el amparo constitucional para reincorporación laboral. No vamos a ir al Ministerio de Trabajo y después a la vía judicial. Claro, lo que tardaba un mes antes, ahora tarda 2 años, digamos. Entonces, y en ese trayecto hacen que el trabajador realmente renuncie y directamente le pagan lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, así se sale esta ley. Que si vos la lees, tiene hartísimas cosas inauditas, digamos, ¿no? Sí. O sea, imagínate, en el tema de que hay una sentencia constitucional, el Ministerio de Trabajo la interpreta, crea un título ejecutivo y lo deriva a un juez. ¿Desde cuándo el Ministerio de Trabajo puede obligar que se cumpla una sentencia constitucional ante un juez laboral? Y eso está en el protocolo de actuación de la ley de restitución de derechos laborales, digamos, ¿no? Está bien en la vía de reincorporación. Ahora está bien para el empresario, ¿no? Porque el trabajador tiene que esperar que salga la reincorporación, tarda 6 meses aquí. ¿Ya? En Santa Cruz ya 7 meses tarda.
De ahí el empleador la puede apelar a La Paz. En La Paz evidentemente tarda 1 mes y medio, sale. Y de ahí el empleador la puede apelar a la vía judicial. Sí. Entonces estás hablando de que 4 o 5 años el trabajador sin plata, lo que antes el trabajador vos ibas al ministerio, sacabas tu reincorporación, no te daban, te ibas al Tribunal Constitucional, tu amparo Y listo. y reincorporado. O sea que esta Se acabó. La 1468 del 2022. Sí, ¿no? 2022. Sí, 1468 del 2022 va en contra de los trabajadores prácticamente. Totalmente en contra de los trabajadores. Y la orquestaron como lo máximo. Claro, como la solución. Como la solución. ¿Y qué hicieron? Eliminaron el amparo constitucional en materia laboral para el tema de reincorporación laboral específico. ¿Por qué? Los que más perdían eran las cajas de salud, las universidades, los municipios y el mismo YPF que votaba Trotti Mochi y su gente, ¿no? Entonces imagínate, y nadie ha dicho nada, ¿no? Entonces nadie, vos ves a los trabajadores ahí mendigando. ¿Por qué? Existen en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz 2 asesoras legales para resolver más de 5.000 demandas de reincorporación laboral. Es imposible. Entonces ahí nomás te da humanamente 6-7 meses. De ahí en La Paz se va. Tenés que irte a La Paz. De ahí vuelve y te dicen, mira, reincorpore. Y el empresario dice, no quiero, lo voy a impugnar judicialmente. ¿Y qué hace el trabajador y la trabajadora? Ojo, que esto aplica a muchos trabajadores, inclusive con inamovilidad laboral, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Aceptar el poco que te den. Porque ¿de dónde vas a sacar? Si bien el Ministerio de Trabajo es gratis, la parte judicial, ya te lo dije, claro. 6.000 pesos es mínimo. Sí. ¿De dónde vas a sacar para tu abogado si están votados? No tenés nada. Y no, y ojo, en fotocopia, y todo, ¿no? Notificaciones y todo lo demás. Exactamente. Ahí entonces, sube el precio, ¿no? Esta ley de restitución de derechos laborales va en contra del trabajador. Porque en teoría está perfecto, pero vámonos a la práctica. En un Ministerio de Trabajo saturado, que no sirve de nada, peor los jueces laborales, que aquí en Santa Cruz van por el 13, ¿no? Creen crear el 14. Creen que creando más juzgados, la justicia va a acelerar. No, porque la población pues crece, digamos. Entonces no hay como. Entonces ahí tenés ya una contradicción en nuestras normas, digamos. Totalmente. Hablemos un poquito de lo que viene a ser... vos mencionabas hace rato, al momento de contratar a un trabajador, lo que yo recomiendo, decías, es hacerlo firmar su manual de funciones, que tenga conocimiento, ¿no? Alguien dirá, pero el manual de funciones probablemente estaba contemplado en un reglamento interno. Y sabemos que por la coyuntura política que nace a partir del 2006, prácticamente, con la llegada de esta nueva era laboral en Bolivia, a partir de ese entonces, a la fecha, no tenemos reglamentos internos. Sí, no se aprueban. No se aprueban porque obviamente es una cuestión netamente política de los señores de la COP. Y obviamente eso va en perjuicio de muchísimas empresas y genera más ambigüedad que otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué podrías recomendar para implementar este tipo de normativas internas o cómo regulamos la conducta internamente de un trabajador? La contemplamos dentro del contrato de trabajo, documentos anexos al contrato de trabajo. ¿Cómo le recomendarías a los empleadores? Ya, primero yo les daría... Lo que hacemos es un documento de inducción de hacer qué es mi empresa, a qué hora entro, a qué hora salgo, totalmente normativas, porque eso si lo pones en el contrato, llegas al Ministerio de Trabajo y te lo quiere excluir. Entonces tiene que ser anexo, ¿ya? Va un documento de inducción, que dé una fotocopia de lo que es mi empresa, ¿no? Bienvenidos a mi empresa, esto hay que hacer, esto, y establezco las reglas generales para todo. Claro. De ahí nos vamos a un manual de función. Es importantísimo, porque yo no puedo colocar específicamente en un contrato todo lo que la persona va a hacer, ¿ya? Porque puedo darle un sinfín de funciones, ¿no? Y evidentemente también esto permite que no haya explotación, ¿no? Obvio. Porque yo no te voy a contratar el contador y bueno, mira, haceme esto más, digamos, la típica, ¿no? Vas a hacer venta, no, y vas a hacer marketing, ¿no? Al final el tipo de todo le ponen al pobre trabajador y eso es una explotación, digamos, ¿no? Entonces también le conviene al trabajador un manual de funciones que ya le conviene al trabajador. Le conviene, también, pero ¿no? Claro, porque yo va a decir, ¿para qué me están contratando, digamos, no? Porque yo después puedo quejarme, oiga, a mí no me dijo pues que yo tengo que hacer mis TikTok y ser el de marketing, yo soy venta. Ahora los vendedores los hacen que hagan TikTok, los hacen que hagan su plan de marketing. No, pues entonces me conviene como trabajador a mí firmar y decir, bueno, estas son mis funciones. Perdón, ahí hincapié, si lo van a hacer TikTok y lo van a poner a bailar y todo lo demás, páguenle cositas extras, pero ¿no? Claro. Alguito, digamos, ¿no? O sea... La otra vez vi ahí unos pobres vendedores. Era una empresa de terreno domingo, hijo, porque los había citado el que filmaba y trabajando todo el domingo. Y no era pues su función, digamos. Entonces, un manual de funciones nos ayuda a ambas partes, ¿no? Decir, ok, esto voy a hacer. Y también el manual de funciones es decir, pucha, a colocar una parte, en caso que yo no cumpla mis funciones, se considerará un incumplimiento de funciones. Ya tengo una cláusula que me ayuda. Firma el trabajador. Después, los manuales, como decir, los manuales internos están chavos. Entonces, ahora hemos dividido los manuales internos, ¿no? Primero un régimen disciplinario,
que es como un colegio, como una ley interna, decir, no puedes llegar tarde, lógico, ¿no? Tenés que hacer esto, no puedes tratar el acoso, puedes colocar ahí también el tema de acoso laboral, porque hay acoso laboral entre colegas. Puedes denominarlo de distintas formas, guía de conducta. Pues exactamente, lo que sea, pero tener un documento, socializarlo con el trabajador y que te lo firme, eso es muy importante, porque a veces los empleadores dicen, se lo paso por WhatsApp, ya está, no, hacerlo que te lo firme, date el tiempo de explicárselo y decirle, mire usted, y también el tipo sabe qué pasa si llego tarde, qué pasa si me falto, dónde tengo que dirigirme, quién es mi medio superior. Y es una forma de organizarse en las empresas, ¿ya? Entonces ahí está tu régimen disciplinario. Y después está tu proceso legal de despido, que se llama ahora, ¿ya? ¿Qué pasa si, como vos decís, me darán llamadas de atención? Si yo doy 10, 14, 15, no tienen efecto, porque la llamada de atención, te llamo la atención, ¿y qué? Perdón, te interrumpo ahí porque justo habíamos hablado del tema de desvinculación con otras invitadas que tuvimos unos capítulos atrás, y hubo algunos de los comentarios que decía, como en 3 llamadas de atención, la Ley General del Trabajo establece que se lo puede despedir. Es decir, que sí o sí tenés que llamar 3 veces la atención. No. Era lo que decía algún comentario. Es muy importante aclarar esto. ¿Sí? Porque hay muchísima gente y muchísimos emprendedores que de repente tienen esta idea de que con 3 llamadas de atención, chaufa, se van, digamos, ¿no? Sería bueno que por favor lo aclares cuántas llamadas de atención se pueden hacer. La llamada de atención puede ser 3, 4, 5, depende de lo que establezca tu proceso legal de despido. La llamada de atención es lo que te hace aperturar el proceso legal de despido. ¿Entendés? ¿Cómo funciona? Yo te llamo la atención, llegaste tarde. Te pongo ahí, me volvés a llegar tarde, vas a dar tu segunda llamada de atención. Tengo que indicar en la llamada de atención qué es lo que pasa, cuál es la sanción. No puede ser económica, de descuento. Obviamente solamente sí puedes descontar el tiempo que no trabajo, nada más, pero no puedes duplicarla. No puedes decir 2 días de descuento por un día. Eso es ilegal. Tenés que decir muy bien, no se le va a pagar. Y la próxima otra llamada formal. De ahí yo les hago firmar, decir la tercera llamada de atención, un compromiso y un inicio de proceso interno. Inicio de proceso interno, porque vos tenés que entregarle al trabajador la capacidad que se defienda. Porque una constitución dice, se presume la inocencia y tengo el derecho a la defensa. Entonces agarras, le haces un informe, le decís, mire, a usted se le han llamado 3 veces la atención, no ha corregido su actitud. Aquí le vamos a iniciar un proceso interno de despido para determinar si amerita o no amerita su despido. Entonces usted tiene 3, 4 días, eso ya es independiente de cada empresa, o 5 días para demostrar que usted no hizo, que no incumplió su contrato, ¿no? Ahí creo que es importante, cuando vos decís si amerita o no amerita, creo que es muy importante aclarar la proporcionalidad de la sanción frente al hecho, ¿no? Exacto. Porque ahí creo que es muy importante también citar algunos ejemplos. Digamos que tenés un trabajador que durante el año tuvo de repente 2 veces se atrasó. Una vez en enero, otra vez en junio, y de repente, no sé, pues llegó noviembre, diciembre, y llegó a atrasarse de nuevo. Entonces, evidentemente en el año tuvo 3 llamadas de atención, pero obviamente no amerita de Claro, no amerita, ¿no? Exactamente, tu proceso de despido. Y eso te lo aplican los jueces, porque estos documentos lo valoran los jueces, ¿ya? Se lo presentás al juez, y me ha pasado, porque un juez me dice lo mismo, ¿no? El empresario me dijo, oye, no, pues se faltó 3 veces al año, votarlo, que hacerle proceso. No, hay un principio de razonabilidad. Y el juez dice, no, evidentemente no lo va a votar, pues si se ha faltado 3 veces y ya le descontó, ya está la sanción aplicada, digamos, no amerita. Ahora, sin incumplimiento de funciones, sí, digamos, ¿no? O sea, no me hizo esto, no hizo estas cosas, pero fue un tema constitucionario, como se llama, ¿no? O sea, no puede ser vos uno en enero, uno en junio, uno en agosto, no, tenés que darle dentro de tu régimen disciplinario, establecer, y también que me exige el juez, te dice que faculte el perjuicio. ¿Ya? Si me ha dañado, tiene que decir por qué me dañó. Entonces viene una resolución que saca la directiva, que esta tiene que ser apelable, ¿ya? O sea, el trabajador tenés que darle que apele. ¿Dónde va a apelar? Si es una SRL, a la asamblea, ¿ya? Porque es la magna. Si es una SA, para apelar al directorio, digamos, ¿no? Entonces, y el gerente saca tu resolución de despido. Y todo esto tiene que estar documentado. ¿Esto está mediante sentencia constitucional? Están en varios autos supremos y en varias sentencias constitucionales que dice, que regula que los procesos internos de despido, o los procesos legales de despido que le llamen ahora, ¿qué se tiene que contemplar? Primero, la razonabilidad, ¿ya? O sea, que sea, como vos decís, razonable, no le vaya a hacer porque se faltó, te voy a votar, ¿no? Una vez, no, entonces razonabilidad. Segundo, que se le haya otorgado al trabajador el derecho a la defensa, sí o sí. Y tercero, que haya podido recurrir, porque es un derecho también constitucional recurrir, a esa apelación a un organismo superior imparcial, ¿ya? Muchos colegas míos dicen, no, que tenés que tener un consorcio de abogados, un comité de despido. Eso no está legislado, eso lo han adaptado cada quien para vender su charque, seamos claros, ¿ya? Sí. Pero lo que dice la norma es,
tiene que ser razonable, tiene que poder defenderse, o sea, presentar descargo, y tiene que poder apelar a, obviamente, la apelación a un tema imparcial, ¿no? Que puede ser generalmente la asamblea de socios en una SRL, o en su caso, ya si es que no, si fuera un unipersonal, ahí sí se podría convocar a un centro de conciliación, ya depende de lo que determine, digamos, el reglamento. Pero todo eso, ojo, todo lo que les estoy diciendo tiene que estar contemplado en un documento que el trabajador haya tenido conocimiento antes de entrar en su relación laboral o durante su relación laboral. O sea, no le puedes crear es que nadie puede ser juzgado por un tribunal especial creado solamente por el hecho. Entonces tenés que tener documentado y decir, mire, señor juez, él en fecha entró a trabajar el 10 de marzo, el mismo 10 de marzo le firmé un proceso legal de despido que él lo firmó, que se lo expliqué, que dice ahí está su firma, y he aplicado exactamente todo esto, tal como dice ahí. Entonces sí procede ya el despido porque lo estoy justificando. Dentro de mi reglamento tiene que decir que se respeta la razonabilidad, se respeta el derecho a apelación, se respeta el derecho que tenga la calidad de prueba, que él pueda pedir inclusive unos días de suspensión con goce de haberes, no le puedes disminuir, para poder defenderse. Tiene que estar en estos documentos. Entonces, eso es lo que tienen que tener los empresarios, ya, documentos que respalden el que sí se puede despedir. Es lo que yo le llamo: contrata lento, despide rápido, pero dense en el tiempo de al trabajador explicárselo, sentarlo, mira, estas son las condiciones de mi trabajo. Y si el tipo no las quiere, usted se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Porque el último documento que te va a firmar es el contrato. Hasta ahí no pasa nada. Una vez firmado el contrato, ya estamos chavos, lo sabes, ya está, empieza la relación laboral. Entonces tienen que llenarse de documentos. Lastimosamente esta normativa aplica a llenarse de documentos. Por la carga de la prueba. Clarísimo, totalmente. Clarísimo. Ahora quiero que hablemos un poco de el salario mínimo nacional y del incremento salarial. En base a la disposición que salió este año, de la presente gestión 2024, hay una parte que generalmente durante todos los años es un copy-paste. Sí. Hablamos puntualmente del incremento salarial. Uh-huh. Este copy-paste, casi todas las resoluciones ministeriales es un copy-paste, pero una puntualmente durante muchos años habla de los cargos jerárquicos, los cuales no están sujeto o no es obligatorio en realidad el incremento salarial. De un tiempo a esta parte, muchas empresas, ante la situación económica y todo lo demás, contrataban con ciertas denominaciones o nombres en inglés, claro, o nombres así, no sé, complejos o raros, encargados de megaproyectos, digamos, ¿no? O sea, o nombres rarísimos así. Y lo que agarraba ya llegaba el incremento salarial y les decían, no, usted tiene un cargo jerárquico o usted es subgerente del área de mantenimiento de detergentes, digamos, ¿no? Entonces, él es el encargado de la limpieza, digamos, ¿no? Entonces, y no, usted es un cargo jerárquico, usted es una sugerencia, y aquí dice que no le corresponde. Entonces, lastimosamente, y aquí corregime, la jurisprudencia es la que te dice, la jurisprudencia después de pasado todo el juicio, te dice que hay que considerar la curvatura salarial, ¿no? Obviamente que tiene que marcar la diferencia, ¿no? El gerente por sus responsabilidades gana más y una persona, digamos, de menor responsabilidad ganaría menos. Entonces, pero ¿a dónde voy? Hay muchas empresas que lastimosamente contratan a jóvenes profesionales con estos términos o estos cargos raritos, con denominaciones raras, cargos inventados o subgerencias inventadas, cargos jerárquicos inventados, ¿no? Y lo peor de todo es que el joven profesional se entusiasma al ver, voy a ser jefe, dicen. Claro. Jefe, no sé qué y no sé cuánto, digamos, ¿no? Y lo peor de todo es de que al ser un cargo jerárquico, al inventarse la empresa y al utilizar esta figura, no están obligados al incremento salarial ni tampoco a las horas extra, ¿no? Pueden llegar a trabajar hasta 12 horas. Entonces, ¿qué forma o qué consejo le podrías dar al joven profesional que de repente está, no sé, por entrar a una fuente de trabajo y está con este cargo que puede ser un invento? Bueno, lo primero es establecer que lo jerárquico hay cierta jurisprudencia ahí media ambigua, pero dice que tiene que tener personal a su cargo, en primer lugar. Yeah. Y segundo, como vos decís, tiene que tener una curvatura salarial razonable a sus funciones, ¿no? O sea, soy, como vos decís, jefe de limpieza, pero me ganan el mínimo. No soy jefe. O sea, te han puesto el cargo para no darte horas extra y para no darte el tema del incremento salarial. En este aspecto se puede reclamar, ¿no? Cuando viene el incremento, vos ir al Ministerio de Trabajo porque te permite decir, mire,
Me han dado un cargo. Me acuerdo un tiempo era gestores, ¿no? Los famosos gestores. ¿Qué gestor? No sabemos, pero era gestores, digamos. Entonces, gestor de negocios. Miércoles entra y era el vendedor, digamos, ¿no? Entonces, el gestor de negocios. Muchos nombres sangos, ¿no? Entonces, ahí yo te aconsejaría que cuando venga el incremento y que me dicen, mire, yo no tengo en primer lugar una cartita. No siempre es bueno una cartita porque es un documento que te va a servir, ¿no? Decirle al Ministerio de Trabajo, yo no tengo personal a mi cargo, yo gano el mínimo nacional, digamos, ¿no? Y mis funciones son netamente de limpieza, digamos, o mis funciones son vendedor. Sí. No tomo ninguna, porque el cargo jerárquico quiere decir que hay gente que toma decisiones dentro, que ejecuta decisiones, o sea, que se junta con el gerente, ¿no? Y vamos a determinar. No, pues entonces no es, digamos, o sea, es una práctica muy común. Pero con estas cartas que está sugiriendo, el trabajador se expone de alguna manera a que el mismo Ministerio del Trabajo vaya al otro día, digamos, una notificación, inspección con esta carta, digamos, ¿no? Y el pobre trabajador patitas a la calle, ¿no? Eso lastimosamente es lo que pasa, ¿no? O sea, no hay la denuncia, hay un teléfono que ha puesto el Ministerio de Trabajo que supuestamente vos llamás y es reservado. Nadie va. O sea, no, lo contestarán, comencemos por ahí, digamos, ¿no? O sea, a veces ni contestan el teléfono. Seguro, pues, me imagino. Entonces ve el pobre trabajador, eso, y es lo que le digo a todo el mundo, depende de cada uno luchar por sus derechos, digamos, ¿no? Porque si vos te dejas que te atropellen, te van a atropellar toda la vida, ¿no? Así es. Pero también está el tema, es que hay que diferenciar, ¿no? Tema de la necesidad. Hay muchos trabajadores que son padres, familias, no se pueden dar ese gusto, que ahí lo tienen que aguantar, como dicen, ¿no? Porque obviamente tienen que llevar, los hijos comen 3 veces al día, ¿no? Así Entonces tenés que llevarle. Pero si sos joven, o sea, si estás como así joven, estás empezando a tener familia y podés, peleala, ¿no? Darle un poco de pelea porque valórate, ¿no? O sea, valora también tu trabajo, valórate la que sos, lo que has invertido en vos, digamos, si has estudiado, has salido profesional, ¿no? Y querés empezar una carrera, tenés que darte un cierto valor. Que a veces muchos empresarios valoran eso. Valoran al que es metedor y que pelea por sus cosas, digamos, ¿no? Si vos... Ahí te iba a decir, no sé hasta qué punto, porque hay algunos jóvenes profesionales que dicen, pucha, son unos abusivos estos de acá, prefiero que me paguen lo que sea y dame una buena carta de recomendación. Que eso es lo que muchas veces pasa. Hay una herramienta que yo inclusive la hemos utilizado en las empresas, que es la recomendación. Es lo único que no te toca el ministerio ni un juez. Porque ¿qué pasa? Toda gran empresa va a tener un proceso de selección. Dentro de ese proceso de selección te van a pedir tu currículum y te van a pedir números fijos o teléfono. Y se van a dar el gusto de llamar. Entonces van a llamar y van a decir, ¿cómo fulano mira, se fue con demanda judicial? Olvídate, no te van a llamar más. Esa es una práctica común. Yo he trabajado con empresas reclutadoras reconocidas que sí se aplican. Bien importante, ¿no? Bien y mira, importante, ¿no? Yo también cuando trabajaba para esta empresa, primero era abogado de planta, después ya fui encargado legal. Cuando éramos abogados de planta, me agarraba una lista de trabajadores y me pasaban, vaya al Poder Judicial. Vos sabés que en el Poder Judicial está la computadorita, ponga estos nombres. Aparecía beneficios sociales, una X roja al lado, directo. Entonces también muchos trabajadores que demandan, a veces lastimosamente esta demanda queda como un currículum laboral tuyo, ¿no? En el Poder Judicial, en el Ministerio de Trabajo no hay registro de nada, no se preocupen, pueden ir al Ministerio de Trabajo a llenar de demandas, no pasa nada, no queda ningún registro. Pero evidentemente queda un mal comentario de ustedes cuando vayan a querer buscar otro trabajo, digamos, claro. ¿No? Y pues yo aconsejo también siempre decir, mire, yo salí de esta empresa mal, decir la verdad, ¿no? Me explotaban, es esto, es así, es acá, porque sabemos cómo es el mercado boliviano, ¿ya? Y nuevamente, ¿dónde radica todo esto, no? En el costo que tiene para un empresario, un trabajador en la vía formal. Estamos hablando de la vía formal, ¿no? En la vía informal, olvídate, no te van a pedir nada, te van a decir que trabajes por un sueldo y te van a pagar eso y vas a trabajar 18, 15 horas y vas a hacer 3, 4 funciones, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tendría que analizarse cada caso, ¿no? Totalmente. Para ir cerrando, hay muchos temas que podríamos quedarnos toda la noche charlando. Laboral, toda la noche. Sí. Laboral, no, y encima siempre da gusto, ¿no? Sobre todo es una materia que, bueno, que nos da gusto compartir claro y hablarla, sí, es muy bonita, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Sí, sin duda. Quiero hacerte una pregunta puntual, pero enfocarla, porfa, la respuesta de dos maneras. Desde el punto de vista empleador, ¿ok? Ya. En el tema y en consideración sobre todo a la crisis que estamos pasando ahorita. Mencionabas minutos atrás los problemas que tienen ahorita los importadores. Totalmente. Y así como los importadores, falta poco para que todos tengamos problemas, sobre todo en el ámbito laboral. Ante la falta de pago de salario, un empleador, un dueño de empresa que está con una situación de iliquidez, ¿cuánto puede dejar de pagar? O la pregunta es, ¿puede dejar de pagar un sueldo y quizás consensuar con sus trabajadores? Porfa, este mes no, pero te pago un más yacito. ¿Cuánto sí puede, cuánto no puede? ¿A qué se expone si no paga?
Desde el punto de vista del empleador, la ley de restitución de derechos laborales te dice 2 meses. Ya 2 meses máximo puedes retrasarse. De ahí te van a ir a demandar y te van a pedir el pago del salario, ¿ya? Que viene por esta normativa. Evidentemente hay que considerar el trámite administrativo y lo que yo siempre digo, anda pagando de a poco. Ya habla con tus trabajadores, si llega al Ministerio de Trabajo, te tienes la chance de decir, bueno, demostrar y pagar un salario. Y si quieres la vas peloteando hasta que te lleguen a demandar, ¿no? Y bueno, y empezar a achicarte, a desvincular y a negociar. La teoría dice, de cada 10 trabajadores, 2 te van a demandar. Hoy en día, 8 vas a negociar. Entonces, bueno, atenete a tener un colchoncito porque pensás, pucha, 2 sí, van a pedirme todo. Digamos. Perdón, ¿y no se expone también a un tipo de denuncia penal, a la explotación laboral? Porque está esa figura penal, ¿no? Está, pero no porque en este caso van a ir al Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, no van a preferir el penal. El trabajador va a ir pues a lo que no le cueste, ¿no? O sea, el 90% de los casos va al Ministerio de Trabajo, ¿no? Generalmente. Entonces ahí tenés vos todavía para demostrar y decir, no, ok, estoy en un problema de liquidez, pagale en parte, anda depositando en parte, anda pagando como vos podás, digamos. O sea, total, cuando llegues al ministerio vas a decir, yo no es que no he podido pagar completo. Es diferente, no he podido pagar completo, que directamente no pagué, digamos, ¿no? Entonces, claro. Y decir, mire, aquí están mis balances, aquí está todo, yo me comprometo a pagarles, pero tenemos que un punto de quiebre porque evidentemente, mire, no estoy vendiendo, no le va a importar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero bueno, llena la realidad, cuando el trabajador vos hablas con él, es mejor, siempre digo al empleador, hablen con los trabajadores. Hablen, explíquenle la situación, digamos, ¿no? Hay mucha gente que con total, que de 10, 8 puedas conciliar, ya son 8. Y tenete un colchoncito guardado porque 2 te van a demandar, digamos. Y ante eso, es imposible. Ahora pongámonos del otro lado, claro. Ante la situación del trabajador, porque como vos también mencionabas, todos los trabajadores, o muchos trabajadores, puede que su familia dependan de ese ingreso. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿qué recomendación le podés dar? Ya. Esperen un mes, ante la situación hay liquidez, esperan 2 meses. Lo que les recomiendo primero, siempre yo voy al tema de documento, porque para el trabajador vale todo, cualquier prueba. Una cartita inclusive a su empleador, decirle, mire, ya me debe un mes, mire, ya me debe 2 meses, mire, voy al Ministerio de Trabajo, porque esas cartitas te van a servir, porque va a haber el caso de explotadores que se van a mandar a cambiar, ¿no? O sea, no sí. Quiero pagarte, no tengo plata, demandame. Entonces, llenate de documento y decirle, mire, me debe tanto, empezá a generar documentos para irte a una buena demanda, ¿no? Lastimosamente. Y utilizarlo al Ministerio de Trabajo. Como trabajador podés utilizarlo. Sé que es tedioso, sé que tenés que hacer cola, pero no te queda otra. Llenarte de documentos, reclamar lo que te corresponde por ley. Porque una cosita, los beneficios sociales son irrenunciables, ¿ya? Entonces, estas normativas no se pueden, o sea, no puede decirte un trabajador no te las puedo pagar, o yo voy a firmar para no recibir directamente, andate al Ministerio de Trabajo, empezás a generar documentación que te favorezca. Y así vas a poder cobrar tus beneficios sociales ante estos empleadores explotadores, sobre todo en la vía informal, ¿no? Y ante la situación de liquidez, pero existiendo un diálogo y un acuerdo, y sobre todo estableciendo un plan de pago, ¿es válido este documento? Es válido, o sea, es válido para las partes, depende del trabajador. Yo digo a los trabajadores sí hagan un plan de pago y acepten, porque es mejor un maltrato que un buen juicio. Ya no vas a gastar en abogado, no te vas a ir a un problema judicial, no vas a tener un antecedente, acepta el pago. Evidentemente establece unas condiciones, ¿no? Mínimas, ¿no? O sea, yo he firmado convenios con trabajadores, ¿no? De 1 año máximo, digamos, ¿no? Y llegando a negociar, ¿no? Mira, esto te puedo pagar un documento. Si vas a hacer un convenio, hacete un documento. Porque ahí ya ganaste harto el reconocimiento de tu relación laboral. En primer lugar, porque muchos son verbales, ¿no? Entonces ahí ya ganaste. O sea, hacete firmar un documento. Si vas a ir a un plan de pago, hacete firmar un documento que establezca claramente todo lo que te deben, ¿no? Y si podés, asesorate para que también no te metan los dedos, ¿no? O sea, y saber exactamente, porque muchas veces no saben cuánto le deben. Muchos trabajadores dicen, pucha, voy al Ministerio de Trabajo, me sacan una liquidación y a veces la liquidación miércoles astronómica, 200.000, ¿no? O sea, no, también hay que ser razonable, ¿no? Sí. Porque ¿cuántas horas extras hizo? Mire, yo calculé, y el ministerio no sabe ni calcular, 1000 horas extras les ponen porque se les ocurrió, digamos, ¿no? Entonces también hay que ser razonable. Ya seamos razonables, pensemos bien, cada uno sabe su relación. Evidentemente, si te han explotado, defendete. Ya andá y pedí lo que te corresponde por ley, ni más ni menos. ¿Ya? Perfecto. Pero trata, como vos decís, Oscar, muy sabio, tener porque es un plan de pago y negociar, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos a pagarme esto, y hacerte firmar un documento. Eso es importantísimo, porque para el trabajador cualquier documento sirve. Ya en términos probatorios tiene todas las de ganar, pero hay que tener el documento. Sí, totalmente, ¿no? ¿Y cómo influye, no? Mantener un buen diálogo, un buen trato
porque estamos hablando de una relación laboral, un buen trato empleador, empleado y viceversa. Totalmente. Empleado, empleador. Es una relación de dos partes, ¿no? Totalmente. Es muy importante el diálogo porque en base a eso nacen los acuerdos. Y en esta época de crisis económica que estamos atravesando, que tiende a empeorarse, Sí. va a ser fundamental, porque como está la situación en todo lo que son los juzgados y lo que hemos charlado, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es mejor Sí. un mal acuerdo que un buen juicio. André, ya para cerrar, hemos hablado de los requisitos para las contrataciones, hemos hablado de la etapa de contratación, hemos hablado de las regulaciones internas de formas de conducta y también hemos tratado un poco el tema de remuneraciones y desvinculaciones. De todos los puntos, ¿qué consejos le puedes dar tanto a los trabajadores como también a los empleadores? Bueno, a los empleadores primero asesorarse. Antes de contratar, por favor, agarren un abogado laboralista, asesórense. Igual a los emprendedores. Antes de contratar, por favor, asesórense. Porque los beneficios sociales, las cargas sociales son de cumplimiento obligatorio y te las van a cobrar. Si no te la cobran ahorita, te la van a cobrar después una caja de salud, una multa. Inclusive emprendedores y empresarios, cuando ustedes declaran en sus balances trabajadores, pago de sueldo y no tienen aporte y no tienen, caja de salud y seguridad social y le hicieron caja a su contador, impuesto les va a cobrar. Y ahora la gestora cruza con impuesto y la gestora les va a cobrar también. Entonces asesórense bien antes de contratar, ¿ya? Y para los trabajadores mínimamente exijan un contrato. Es sano para ambas partes. Si bien hay una relación verbal, mínimamente exijan un contrato donde se establezcan 3 cosas mínimo, aunque sea: mi sueldo, mi horario de trabajo y qué es lo que voy a hacer. Es sano para ambas partes. Exíjanlo. Yo, si bien que hay una necesidad y demás, exíjanlo. Y en base a eso ya van a tener un poco de protección laboral, ¿no? Y evidentemente, como dice Oscar acá, en esta situación todo es cambiante, ¿no? Lastimosamente las leyes son antiguas, pero la realidad es otra hoy en día, ¿no? Entonces, siempre la negociación es una buena herramienta, ¿ya? Tanto para resolver cualquier problema antes de ir a un juicio, como también antes de iniciar una relación laboral. Establezcamos parámetros mínimos, ¿no? Sueldo, horario y funciones. Con eso ya en un documentito, tengo un papel, sirve, no necesitas reconocimiento de firma. Yo tengo como trabajador alguna garantía a mí, lo guardo ese papel, para en un futuro me va a servir de mucho, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Andrés. A nombre de todo el equipo de Legalmente, quiero agradecerte tu participación. Ha sido valiosísima. Estoy segurísimo de que las personas que nos están viendo podrán aplicar en su día a día, tanto si están iniciando un emprendimiento como si de repente están iniciando un trabajo, ¿no? Entonces, estoy seguro y te agradezco muchísimo y creo que deberíamos sacar un segundo libro, ¿no? Creo que es necesario. Creo que sí, ¿no? Sí, ya merita. Ya merita. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés, y estoy seguro que más adelante quizás te vamos a volver a molestar, para hablar de esto, de materia laboral y sobre todo aconsejar siempre a las partes. Estamos en una situación complicada en el país y tiende a complicarse aún más y creo que es importante este tipo de espacios académicos. Muchísimas gracias por tu participación. Andrea Aguilera, por favor, si puedes dirigirte a las personas que te ven, porque, para que te sigan, que dicho sea de paso, tiene una gran audiencia en TikTok. El micrófono es todo tuyo. Bueno, yo primeramente agradecerte a vos, Oscar. Es muy importante el trabajo que haces. Siempre has hecho cosas buenas, ya cosas de informar y de ayudar. Hay que reconocer que hay abogados que ayudan, ¿ya? Porque la ley es complicada y Oscar siempre te la explica de manera sencilla. Y eso parte fundamental para que entendamos nuestros derechos. Si no lo entendemos, no nos podemos defender. Yo siempre te agradezco y te felicito, ¿no? Excelente programa. Y lo que estás haciendo, sobre todo la misión de explicar jurídicamente en forma sencilla, es increíble, porque esto va a ayudar a las personas, ¿no? Y y a todos ustedes que lo sigan a Oscar, ¿ya? Manténganse en el programa, está espectacular. Ojalá podamos hacer otro libro. Y como consejo siempre, busquen información, asesórense. Lo más importante que podemos hacer es leer, asesorarnos, buscar esta información. Yo tengo un poco de mi TikTok, ahí lo pueden entrar, Andrea Aguilera Abogados, y van a ver todo lo que es información laboral. Ahí atiendo de manera gratuita a los trabajadores, no cobro nada, solamente lo hago, ni siquiera monetizo. Si no se monetiza el TikTok, lo hago como un servicio para que conozcamos nuestros derechos, ¿no? También tengo un blog
que ahí también toco temas empresariales y laborales, que está en Medium. Ahí pueden entrar a Medium y está colocado también en el tema de TikTok. Increíble el TikTok, ¿no? He tenido fanpage, todo. Ahora el TikTok, excelente herramienta para comunicar. Ahí pongan Andrés Lara Abogados, van a ver hartísimos temas laborales. Y bueno, el mismo objetivo que Oscar, digamos, ¿no? Tratar de explicar de manera sencilla. Sí, de llegar a la gente con palabras sencillas, puntuales, y sobre todo también tratando de que la gente actúe y siempre piense legalmente, que esa es la idea. Y a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros, muchísimas gracias, y creo que es importante dejar este mensaje. La situación del país está complicada y tiende a complicarse más. En materia laboral, así como en muchísimas otras materias jurídicas, sin duda alguna que se vienen hartos conflictos. Que la base del camino para encontrar la solución, dicho de otra manera, que apuntemos siempre partir del diálogo. El diálogo es lo que nos va a permitir llegar a algunos acuerdos, pero a buen puerto, porque si nos complicamos o si discutimos por pequeñeces, puede que nos vayamos a un juicio largo, y muchas veces eso está lejos de la solución, tal como está la situación del país. Sigamos actuando y pensando legalmente. Gracias. Compartan, por favor, y estamos a la orden y disposición para todos los que necesiten.